ayer en un recinto pues por demás privilegiado, con lástima que hubo la neblina, pero el sitio es privilegiado. Y bueno, hoy la terminal de cruceros, que yo no conocía, Patricio, y bueno, Hawking, quien es su casa realmente, allá lo veo ahí atrás, hermano, felicidades y muchas gracias por tenernos aquí y recibirnos, asimismo a José Benia, GP y todo el equipo de trabajo, se les agradece de sobremanera. El día de ayer tuvimos varias sesiones, fue un día largo y tuvimos varias sesiones muy interesantes en las que su servidor se vio beneficiado aprendiendo una serie de datos, de cifras importantísimas en la economía regional de aquellos países que comparten la Vía Navegable Troncal y asimismo me enseñaron el mundo de los cruceros en el Cono Sur y fue por definitiva una excelente sesión y les estoy muy agradecido. El día de hoy tenemos a tres paneles y vamos a hablar de conectividad marítima y fluvial para el comercio global, importantísimo justo en esta región del mundo. Asimismo, tendremos un panel sobre cruceros en temas de algo que hablábamos ayer, que es la sostenibilidad ambiental y entonces hacia operaciones más resilientes, también pensando en el Caribe angloparlante, existen una serie de fenómenos naturales anuales, todos los años. Algún volcán hace erupción, si no es un terremoto, y o sí, 2 o 3 huracanes. Entonces, el tema de la resiliencia es un tema muy, muy importante. Y luego el almuerzo terminaremos hablando un poco de las hidrovías como facilitadoras del comercio, en este término, pues no solamente regional, sino también internacional. Dicho eso, le voy a pedir a la moderadora de este panel del día de hoy, Guimara Tuñón, a quien orgullosamente llamo mi amiga. Guimara, la doctora, debo decir, posee diversos estudios en gestión y administración y logística portuaria, así como en educación superior, investigación, es además abogada, doctora, Derecho, Ciencias Políticas, actualmente presidenta de Red Port Mujer, otra de las organizaciones que ha salido en América Latina agrupando y agremiando a las mujeres para buscarles un rol más protagónico y reconocer su trayectoria en el mundo marítimo portuario. Es socia directora y de operaciones de Maritime Policy Bureau, fue directora general de Puertos e Industrias Auxiliares en la Autoridad Marítima de Panamá. Y bueno, ya no les voy a leer el resto porque sale sobrando, es una experta en la materia y además amiga de la CIP. Así es que, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Guimara. Adelante. Doctora, tienes la pista. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana y, bueno, la presentación de Jorge yo creo que es desde el cariño, por eso me echa tantas flores. Agradecerles que estén con nosotros para compartir este panel de la mañana sobre conectividad marítima en el comercio internacional. Y en este panel estará con nosotros Ricardo Ferreira de Argentina, Diego Díaz, que estará vía videoconferencia, y Manuel Hinojosa de Perú. Así que, sin más, pues les presento a nuestro primer expositor, que es Ricardo Ferreira. Es gerente de operaciones de la Administración General de Puertos, es capitán de ultramar. El señor Ferreira posee una trayectoria en el sector marítimo de la República Argentina, es especialista en operaciones portuarias y trabaja hace más de 30 años en el negocio marítimo y portuario. Anteriormente se desempeñó como gerente general y de operaciones de terminales portuarias de la AGP y fue gerente de la terminal de cruceros de Buenos Aires. Sin más, les dejo con Ricardo para su intervención. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos por la presentación. Vamos a hablar un poquito de puertos, de cruceros y de hidrovía, se habló bastante, y vamos a hablar un poquito del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es un puerto realmente que tiene su historia, es un puerto con un diseño de más de 100 años,
esa configuración que se llama finger pier, es decir, los dedos de la mano. Es una configuración antigua donde ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba que en una corta distancia de costa se pudiera tener el mayor desarrollo de puertos. Ese era un concepto realmente bueno que se usó mucho en el mundo, pero era un concepto cuando los puertos operaban bultos, fardos, cajones, bolsas y mercadería chica. Inclusive se ve acá, este desarrollo del puerto tenía los depósitos pegados a los muelles y la idea era que rápidamente la carga de los buques pasara a los muelles. Es un concepto antiguo y este puerto que tiene más de 100 años, actualmente sigue operándose. Sigue operándose con muy pocos cambios. Este diseño Finger Pier se sigue operando, lo único que se ha hecho fue obras de demolición, los depósitos para hacer grandes playas de contenedores. ¿Y cuál es el problema que tienen estos puertos? Que si yo tengo 4 pórticos, como está acá, en el primer espigón, no lo puedo utilizar en el segundo, no lo puedo utilizar en el tercero. Es decir, el concepto moderno de un puerto de contenedores es una sola línea de muelle donde yo puedo amarrar mis buques y presentar todos mis equipos en la cantidad que yo pueda operar. Este no es el concepto, pero el puerto que tiene 100 años, actualmente lo seguimos operando. Se sigue operando gracias a ¿quién? Gracias al esfuerzo de la gente, de los prácticos que operan. Es decir, estos muelles están pensados para barcos de 150 metros de eslora, 20, 25 metros de manga, y hoy estamos entrando barcos de 300 metros por 48. Evidentemente se puede ver la gran diferencia de la relación en la foto anterior con la foto actual del tamaño de los cruceros en los muelles actuales del puerto de Buenos Aires. Pero este puerto que tiene más de 100 años, hoy lo seguimos operando. Esta es una frase que a mí me gusta un poco porque refleja, el puerto tiene muchas definiciones, ¿no? Es un nodo logístico, hay de distintos puntos de vista, pero desde el punto de vista logístico ferroviario, para la carga, el puerto es la estación terminal donde inicia y terminan todas las cargas, ya sean contenedores, ya sean granos. Esa es una muy buena definición para un puerto desde el punto de vista de logística ferroviaria. ¿Qué está haciendo el puerto? El puerto hace obras para actualizarlo, para ponerlo siempre a la vanguardia y para que siga operando. Es decir, evidentemente estamos haciendo obras de logística para mejorar la productividad del puerto y para mejorar su capacidad. Esto es un poco un detalle de las obras que tenemos. El cursor es muy bajo. El cursor es muy bajo. Bueno, este es un resumen de obras un poquito que se está haciendo. Vamos a empezar de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Es decir, se está haciendo la ampliación de la zona de actividad logística. La zona de actividad logística es el antepuerto o una zona de recepción de camiones. Todo el ingreso del tráfico portuario ingresa por la zona de apoyo portuario, que es una zona que concentra la entrada de camiones y lo distribuye y lo ordena. Se está haciendo un relleno y se está cambiando el acceso único para que el puerto todo tenga un solo acceso a la zona de actividades logísticas. A su vez se está haciendo inversiones en obras ferroviarias, en conectividad ferroviarias, porque la idea del puerto de Buenos Aires es que el puerto crezca básicamente a través del medio acuático y a través del medio ferroviario y deje de crecer tanto por camión. Es decir, en estos momentos aproximadamente el 5% de la carga ingresa por el medio ferroviario del puerto de Buenos Aires y pretendemos que esos valores sean muchísimo más altos como son en otros puertos del mundo. Tenemos, hablamos del enlace ferroviario. Se están haciendo mejoras en las parrillas ferroviarias. El puerto en su servicio ferroviario recibe, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero recibe del norte o del sur tráfico ferroviario, los paras en su parrilla, en este caso la parrilla quinta, recibe su tráfico ferroviario de ahí y después lo distribuye internamente con equipo propio de AGP y con personal de AGP en las distintas terminales para que vayan en base a una coordinación previa que se establece. Acá vemos algunas de las obras que se hace y como acá se hace mención, que es fomentar el acceso ferroviario principalmente del puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires tiene una red de sistema bitrocha, es decir, que tiene la trocha métrica de 1 metro y la trocha ancha que le decimos que es de 1,676. Ambas medidas pueden ingresar al puerto de Buenos Aires directamente. Ingresan a todas las terminales. Siempre
lo que se hablaba ayer del medio ambiente, que hablamos de 25, 30 años atrás, que no se hablaba tanto del impacto ambiental. Hoy, siempre que se hace una obra, se tiene cuidado con el tema del impacto ambiental, se busca la relación puerto-ciudad y de no impactar a los vecinos de la zona portuaria, por supuesto. Este es un detalle un poquito de la obra de interconexión entre la dársena E y la parrilla quinta. Esta obra evita que la formación para maniobrar en el puerto de Buenos Aires tenga que salir a la calle. Saliendo a la calle, ¿qué se hace? Interrumpe el tráfico urbano, terrestre, y con esta obra, que es una obra importante, se evita que la formación salga a la calle. Yo puedo ir directamente de la dársena E por adentro del puerto sin tener que salir a maniobrar a la calle y perjudicar lo que es el tránsito terrestre. Acá vemos algunas imágenes de lo que es la operación diaria de la carga de contenedores que ingresa por ferrocarril. Es decir, aproximadamente, con una buena operación, se recibe aproximadamente un contenedor por minuto en este modo con la containera. Y generalmente las formaciones que ingresan a las terminales portuarias ingresan con contenedores de exportación y se retiran con contenedores vacíos para evitar hacer un doble movimiento. Es decir, en el mismo movimiento la formación entra, se le descarga el contenedor cargado y se le carga un contenedor vacío para que vuelva al interior a retornar nuevamente. Aproximadamente hay un servicio diario que viene del sur y 2 o 3 servicios semanales que ingresan del norte. Lo que se pretende es que en algún momento haya entre 4 y 5 arribos diarios al puerto de Buenos Aires en tema ferroviario. Acá vemos algunas imágenes. Las formaciones nuestras pueden tirar aproximadamente 30 vagones, pero depende cómo es la logística de cada terminal, se ingresa con cortes menores para no interrumpir, porque si yo entro con una formación de 30 vagones puedo llegar a interrumpir un gate de la terminal, entonces generalmente se hacen cortes menores de 15 o 10 contenedores para no interrumpir la operatividad normal de la terminal. Vamos a hablar un poquito de la zona de apoyo portuario que antes la mencionamos. La zona portuaria tiene varias misiones, pero la misión principal es concentrar y hacer de pulmón ante cualquier eventualidad. Como sabemos, las terminales portuarias tienen un régimen que no pueden operar. En el caso de ayer, lo hemos visto con la niebla, hubo momentos de interrupción de operaciones en las terminales por vientos fuertes, algún tema de caída del sistema que ha pasado en un momento. El pulmón este de la zona de apoyo portuario puede albergar aproximadamente 500 camiones y es un buen pulmón para evitar que los camiones estén en la calle e interrumpan el tráfico urbano. Es decir, que esto permite al puerto de Buenos Aires tener un orden y que no estén todos los camiones haciendo cola en la terminal como pasaba hace mucho tiempo. Si esta zona este concepto lo aplican muchos puertos, unos más cerca, otros más lejos. Nosotros estamos aproximadamente a 1 kilómetro de los accesos a las terminales, pero esto es una muy buena zona para poder concentrar. Y aparte de poder almacenar y estacionar camiones, le damos servicios a los choferes, ya sea alimentos, baños, duchas, que pueden tener en este predio. Inclusive hay muchos camiones que arriban del interior del país, pueden arribar en horarios nocturnos cuando la terminal todavía no está recibiendo, y esos camiones pueden esperar acá en la zona de apoyo portuario hasta que le toque el turno de entrar. Hoy en el puerto de Buenos Aires no ingresa ningún camión que no tenga un turno preestablecido, ya sea para entregar una exportación, para retirar una importación, para devolver un contenedor vacío o para retirar un contenedor vacío. Todo se hace con turno previo. Eso permite que haya un orden y un flujo parejo y se aplane la curva de demanda del puerto. Esto es un poquito la circulación actual que tenemos del SAP, la zona de apoyo portuario. Tiene una zona de estacionamiento, que es la zona que está marcada en amarillo, y una zona verde, que es la que se está rellenando y donde se va a hacer el acceso nuevo que está creando. Esta es la circulación actual que tenemos, donde todo ingresa por ahí y después se distribuye a las terminales. En el futuro, el acceso se va a hacer directamente, que ya está terminando la obra, se va a hacer directamente por lo que fue el relleno de la ex dársena F, que se rellenó aproximadamente un 50% de la dársena, y con ese acceso va a ser único y hay una circulación única. Inclusive se va a mejorar y ampliar el sistema de servicios en la zona de apoyo portuario, dado que se va a instalar una estación de servicio con todos los servicios para choferes y por supuesto carga de combustible, y se va a mejorar la capacidad inclusive de estacionamiento de camiones. Inclusive con un sistema de identificación de patentes se va a tener en tiempo real el total de camiones que existen en la zona, ya sé que va a haber un chequeo al ingreso y un chequeo a la salida, y eso nos va a permitir en todo momento saber que los camiones están cumpliendo con su turno y saber exactamente qué vehículo está ingresado al puerto de Buenos Aires.
es un poquito de historia. A mí me gusta hablar de esto porque realmente uno siente orgullo de lo que se hizo en un pasado reciente. Allá por el año 2012 nos convocaron a la Administración General de Puertos para buscar alguna logística para el gobierno nacional que estaba renovando el material ferroviario de pasajeros en ese momento, inicialmente. Y la logística que estaba armada inicialmente no era la más eficiente, era muy costosa para el gobierno. Nos convocaron a nosotros y acá surgió un poco una idea que fue aprovechar un muelle de Dársena E, que es lo que está marcado ahí en amarillo en el círculo. Ese muelle de Dársena E tiene una ventaja que no la tiene ningún otro muelle del puerto de Buenos Aires, que tiene una vía bitrocha, como había dicho antes, de 1,676 y la trocha métrica, que está aproximadamente a 4 metros del borde del muelle. ¿Cuál es la ventaja que me permitía este muelle? Que yo, bajando una locomotora de 120 toneladas, la podía poner directamente sobre el riel ferroviario, y ese riel ferroviario conectaba el puerto de Buenos Aires con la provincia de Salta o la provincia de Río Negro. Esa ventaja logística era imbatible, inmejorable, y le permitió al Estado no solo ahorrar en costos, sino tener una logística excelente, sin averías, sin daño, y realmente a la medida de lo que se necesitaba. Inclusive había alguna duda si el puerto podía operar esto, y realmente la experiencia fue que se hizo. Después vamos a ver un poquito los números, pero se hizo una operación realmente muy buena ahí en la Dársena Norte. Y actualmente está listo para volver a recibir el material que venga aproximadamente el año que viene, estimamos. Estos son la gerencia de operaciones. Básicamente maneja cuatro áreas, que es la operación propiamente dicho, que es el caso de eso, la parte de cruceros, la parte operativa, la parte del SAP y la zona de apoyo portuario. Estos son generalmente los objetivos generales de la gerencia y de la Administración General de Puertos, donde está muy enfocado en reducir los costos para los usuarios y reducir los costos para el Estado Nacional. Esto es lo que yo le había hablado antes un poquito, que es los accesos que tiene el ferrocarril al puerto de Buenos Aires. Básicamente hay una parrilla al norte, que es la parrilla de Empalme Quinta, y la parrilla de Empalme Norte, que es la que está al sur. Precisamente se llama Empalme Norte, pero está al sur del puerto, del acceso. Ahí los ferrocarriles entregan sus formaciones ferroviarias, y con tracción propia de AGP, con locomotoras propias de AGP con una coordinación previa, entrega y distribuye dentro de las terminales portuarias de Buenos Aires. Inclusive cuando fue la construcción del Paseo del Bajo, donde se afectó la parrilla ferroviaria de AGP, la parrilla de Empalme Norte, y por un tema de construcción de un túnel que sale ahí de la parrilla para camiones, se tuvo que suspender el servicio de entrada directamente a la terminal, pero directamente de la parrilla de Empalme Norte se hizo una plazoleta de hormigón, y los contenedores con camiones propios, sin interrumpir el servicio portuario, se metían adentro del puerto con camiones, pero siempre desde la parrilla de Empalme Norte, sí, sin interrumpir el servicio ferroviario. Se cortó por un término de 6 meses el acceso de vía, pero se volvió a recuperar y hoy está operando normalmente. Y eso es un poquito lo que se hablaba el otro día, que el puerto, pese a la pandemia, a los 2 años que estuvimos, el puerto nunca paró, siempre se trabajó con equipos reducidos, pero nunca el puerto dejó de operar. Acá vemos un poquito las obras que se hicieron, porque para poner esa parrilla que habíamos visto recién, esa vía de Dársena E, para ponerla en servicio hubo una serie de obras. Había vías que hacía 20 años que no se utilizaban, entonces se destaparon, y nos encontramos con que vías que estaban realmente operativas y en otros casos no, como en el caso acá de la izquierda, que había vías que estaban en muy mal estado. Se hizo una reparación rápida y se pudo iniciar por allá por febrero del año 2013 con la primera descarga de locomotoras. Realmente esto fue una operación muy buena, de la cual el puerto en general se siente orgulloso de haberla hecho. Es decir, por acá, ahora vamos a los números un poquito, bajaron aproximadamente 4.000 vagones y 140.000 toneladas de rieles. Ahora vamos a los números en detalle. Todas las líneas ferroviarias, lo que son acá argentinos, todo lo que vemos en el tráfico urbano de ferrocarril, bajó y fue operado acá por la Administración General de Puertos. Venían barcos completos, se ensamblaban los trenes en el mismo muelle, porque los trenes que circulan tienen un orden, es decir, no puede ir cualquier vagón, cualquier vagón, hay un orden de armado del tren. El tren se armaba sobre el muelle, una vez que ya era armado sobre el muelle se retiraba del puerto. Inclusive se almacenaban las formaciones en la parrilla tercera, quinta, y el ferrocarril, a medida que iba teniendo disponibilidad, venía a retirar
del puerto. Y se hizo una operación realmente muy coordinada, se hizo un trabajo muy bien en equipo entre los distintos ministerios para que esto tuviera el éxito que tuvo realmente. Acá vemos un poco lo que es los números de carga, 3.000 y pico de vagones, 3.037 fueron los vagones de carga que se recibieron ahí en esa dársena E, que hoy están sirviendo en todos lados, junto con las locomotoras. Y después también vinimos por el lado de los rieles, porque también habíamos tomado conocimiento que el gobierno tenía un problema de logística con el tema de la descarga de rieles ferroviarios, que se había hecho también una operación que no había sido demasiado exitosa, y le planteamos la posibilidad de hacerlo acá en el muelle de Darsenae, y realmente fue muy bueno el tema, tal así que se fueron 140.000 toneladas que fueron descargadas en aproximadamente 10 barcos acá en la Darsenae. Y generalmente se llegaron a operar hasta rieles de 25 metros, que tiene una complejidad logística muy importante porque es muy difícil de maniobrar, inclusive para salir del puerto, para circular. Y estos rieles se entregaban tanto sobre camión como sobre ferrocarril para poder entregarlo directamente a los obradores. Acá vemos algunas imágenes más de... Estas son locomotoras, para que tengan una idea, esta es una locomotora que pesa 120 toneladas y ahí está siendo apoyada en el riel que está pegado al buque. Ahí, estas son las formaciones que están saliendo con tracción de AGP del muelle de Darsenae, todo operado por la Administración General de Puertos, realmente un éxito. Ahí pueden ver la cercanía, inclusive de la vía, con respecto al costado del barco. Esta es una foto tomada desde el buque hacia el muelle. Se puede ver dónde está apoyado. Y el tren que está hacia atrás, porque la salida es hacia el público, digamos, hacia el oeste. El tren que está atrás es porque se van armando las distintas formaciones con una lógica que viene ya de fábrica, ¿no? Y esto fue una adaptación argentina porque los ferrocarriles que operamos acá en el puerto tienen enganche a cadena, y el ferrocarril que se importaba, que son los coches pasajeros, que esto es lo que ven circular acá, los que son del ámbito de Buenos Aires, lo ven circular permanentemente estos trenes, tiene un acople que se llama Schaffenberg, que es un acople sistema alemán. Entonces hubo que hacer un invento que dio muy buenos resultados para poder conectar la locomotora y poder traccionar directamente y controlar la formación, porque eso está agarrado perfectamente, se puede traccionar y puede tirar y puede frenar la formación que está empujando. Así que esto fue parte del éxito de todo el trabajo que se hizo. Esta es una imagen de las formaciones que hoy circulan por todos lados. Fíjense la proximidad de esto que yo hablaba, lo cerca que está el buque de la vía. Eso no se da en ningún otro puerto acá en Argentina. Eso nos garantiza que todo el mundo va a volver al muelle de Darsenae cuando aparezca nuevamente importación de material ferroviario, porque realmente la operación es muy eficiente. Esto fue cuando festejamos los primeros 500 vagones que habíamos bajado, después fueron 1.000 y después fueron 4.000 que se bajaron. Estas son algunas imágenes de las operaciones con rieles. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Ricardo, por compartirnos esa evolución del puerto de Buenos Aires y cómo entender la conectividad del puerto y cómo hemos estado, digo hemos porque todos los que estamos aquí somos portuarios, trabajando sin parar a pesar de las disrupciones, y el ejemplo de cómo ustedes han entendido esa logística de operatividad en torno al puerto. Nuestro siguiente expositor es Dino Antúnez Batista. No sé si ya lo tenemos. Perfecto. Voy a hacer un cambio porque la biografía está en inglés. He is the Director of Shipping and Waterways at the National Secretariat of Ports and Water Transport of the Ministry of Infrastructure. Is Chairman of the Board of Directors of Companhia Docas do Rio de Janeiro and President of the Port Authority Council of Santos Port Authority. He was Secretary of Development and Partnerships and Deputy Executive Secretary of the Ministry of Transport, Port and Civil Aviation, when developed partnerships with the private sector in highways, railways, ports, airports, and merchant marine sector.
He was also chairman of the board of directors of the Merchant Marine Fund and was member of the board of directors of the Empresa de Planeamiento y Logística. So please welcome Dino Antunes Diaz Batista. Oh, now I think it's working, right? Okay. Okay, can you hear me? Okay, perfect. Well, first, I would like to thank OAS and CIP for the invitation that was made for to the Ministry of Infrastructure, and of course, I would like AGP as well for hosting us in this very important event, this conference. I would like to apologize for not being there, for not being with you. I would really appreciate being in presence with you, but unfortunately, I'm just recovering from a COVID that I had last week. And then I was not able to be with you. And I really mean that, because I love Buenos Aires. It would be another perfect opportunity for being there with you. Of course, it would be important to make new connections, to see some non-people. I saw yesterday Calvin from the USAS Corps of Engineers, and it would be nice to be there with him as well. And but maybe as well as important as that would be having the opportunity to buy some wines in Buenos Aires. Angélica Zapata is the most preferred wine of my wife, so I think I would have the opportunity to make a high score with her, and unfortunately I'm not there. But anyway, connectivity of maritime and waterways is a very important subject, even more because we are talking about here in Brazil, we are talking about a country where 95 or more of its trade with the world is made passing through our ports. So we have to be prepared to the competition with with the main competitors of Brazil, just like the U.S. For some markets, Argentina and Australia. So we know that, and the commodities are quite important for the Brazilian economy. So we know that being prepared or having the cheapest logistic solution for this kind of trade is quite important, because it is we are just price takers, right, for this kind of good, for our commodities, just like soybeans, iron ore, and etc. And if we want to be competitive, we have to have the logistic very well prepared to do that. I will just show you one map here. And it's a map showing the main connections, the main maritime connections in the world. It's I would say it's more focused in container shipping, but the figures for
for commodities are not so different. And we can see here that I mean, Brazil, Uruguay, Argentina, and all of our partners here in the south of the Americas, we are almost in the end of the world, right? We are very far from the main routes in the maritime connections, which means that we need to be even more efficient when we consider the whole logistics system, the whole logistics solution that we will give to our products. And then that's why here I have just two maps here. This is the map considering our waterways, and now I will talk about the three most important initiatives in Brazil that are dealing with this subject, the connectivity in waterways, and mainly for our trade with the world. Okay, first initiative. I will just stop sharing my screen. I think you just got my idea here. First initiative is improving the management of our ports. Since I think it's more than 1 decade that we are in Brazil trying to improve a lot the management of our ports, through increasing the participation of professional people in the administration of the ports. We are also working to improve port process. So we have some very, very important initiatives, just like the paperless port. We are trying to implement port community systems in some of our ports, and so on. So for us, it's quite important to improve the processes that are tied to port operations. But of course, infrastructure is as important as process, and that's why we have some of our ports getting prepared to the 366 meters vessels. So that's the case for the port of Rio Grande. That's also the case for Santos, which is our main port here in Brazil, and also Rio de Janeiro. We know that, of course, Suape is also getting prepared to receive larger vessels, and so on. And here, it's important to emphasize the importance of the private sector in the provision of this kind of improvement in the port sector in Brazil. Almost all of the ports operations in Brazil are already done by the private sector. And now we are starting to have the private sector in the management of the port itself. So we are not just talking about the terminal in the port, which are already private in Brazil, since it's for years we are having private operations in our terminals. But now we have already one private port itself. So this year we did a bid in Codesa, which is the Companhia Docas of Espírito Santo. Espírito Santo, this company was in charge of two very important ports, the port of Vitória, which is Espírito Santo capital city, and also Barra do Riacho, which is another port close to Vitória. And now we are just in the transition
from the public management to the private management. Of course, it is not an easy transition. There are a lot of steps until we get to have a full operation being done by the private company. But so far, it has been a very successful process. So in port management, we have this very first operation of a full port in the hands of the private sector. This is one of the actions to improve port management. Second one, if we want to have a better connectivity in the Brazilian coast, we need to improve cabotage. And that's what we did this year, I would say last year, but the law was approved and made real this year in January, which is the law that implemented the Highway of the Sea. BR do Mar is the name of the project, of the program. Of course, all of the shipping operation is done by the private sectors. So there in Brazil, as well as in most of the countries, all the shipping companies are private ones. And we are improve cabotage. Of course, cabotage is important in a country where we have most of the citizens living close to the coast. But of course, as well as the importance of having of allowing us to have a strategy of hub ports. So if Brazil is willing to have hub ports to receive larger vessels, and so far we are not fully prepared to receive larger vessels, but we are in this way. We are improving our ports to receive larger vessels. The idea here is to be prepared to distribute containers and other cargo in the Brazilian coast. And then that's one of the main points of this program that was done to improve the cabotage sector in Brazil. Now we are just finalizing the documents to make the regulation of this new law. Probably we will have those documents in place in the next couple of months. And then in the next years, we expect the cabotage to be improved in Brazil. Finally, we come to the waterways. And the waterways are not important just to make this connection from the interior of Brazil to our ports and then to the rest of the world, but the waterways are also important to make the connection with our neighbors. So I just want to share my screen again, just to remember you. We are talking about traditional links that we have with our neighbors, and we are talking about the Paraguay and Paraná waterway, which makes our link with Paraguay, the south of Brazil, of Bolivia, and Argentina and Uruguay as well. But we have also some other projects that are trying to improve our connectivity with our neighbors. And just like it's important to remember a project that a study that we have that was already delivered to our government, proposing the link between the lakes of the lakes of Pato and Mirim.
Lagoa Mirim, Laguna Mirim and Laguna de los Patos here in Brazil. It's gonna be important to improve our connectivity with Uruguay and making it possible for the west region of Uruguay to be better connected with our port of Rio Grande. But we have some other projects that are in place, for instance, with Peru and, Ecuador as well. There is a very interesting project that is, the aim is to link Manaus in Brazil to Manta in Ecuador, the port of Manta in Ecuador. Most of the way is following our waterways. But we also have another important project being studied to improve our link with Bolivia through the rivers Mamoré and Guaporé. So all of those projects linked to what in Brazil we name the North Arch, which is the way out of Brazil through the Amazon basin. Just let me stop sharing here again. Okay. So we have projects that are important to improve our connectivity with our neighbors. So Peru, Bolivia, Uruguay, Paraguay, and Argentina. And we have also the importance of our waterways to improve the connectivity of Brazil to the rest of the world, of course. Today, the most important route which is being developed in Brazil to improve our exports is through the North Arch in Brazil. So we are talking about the Madeira River, Tapajós River, Tocantins River. So we have a lot of works being done to improve those rivers. We count on our department, which is DENIT, the National Department for Infrastructure, of Transport Infrastructure. We count on them to make all of the works in those rivers, and there are very important works to be done, yet to be done. So just for instance, there's a very rocky region in the Tocantins River, which is named Pedral do Lourenço, which we have to solve this problem to make it to make the waterway available to the transportation of something like 20 to 30 million tons of soybeans, of corn, etc. But of course, we have some difficulties, some bottlenecks in terms of financial resources to make all the works that we have to do here in Brazil. Of course, we know that it's also a reality in most of the world. There's fiscal difficulty to make all the public works that we need. And then we are also working with the alternative to have the private sector also working in the waterway sector in Brazil. So the first project that we are considering to have the private sector being our partner is exactly the one that I already talked about, the link between the lakes in the south of Brazil and north of Uruguay, Lagoa Mirim and the Lagoa dos Patos. And the idea here is to have the private sector being in charge of making the works and also being in charge of the operation of the channel which links the two lakes, and probably receiving tolls from the users
to make all this operation, all the works. This is the first project that we are working in, but we also have some other studies in mind. We have studies to make the private sector part of the provision and the operation in the Paraguay River in Brazil, so from Corumbá to Paraguay. We have thoughts to have the private sector in the Madeira River as well, and in the Tocantins River as well. Of course, it's not that easy, and for us in Brazil, it doesn't make sense just to charge tolls from the users. It wouldn't make sense. We think that, in fact, the waterway sector should receive resources from the public administration and not from the users. And that's why we are also working with some alternatives to include this kind of financial resource in one waterway concession. That's why we included there's a law in Brazil which was dealing with the privatization of the electrical sector in Brazil. And in this law, we got to include some financial resources to be applied in the Madeira River and in the Tocantins River. The idea here is to use those resources that are already in the law to be part of the financial structure of a concession, of a partnership with the private sector, which would avoid charging tolls from the users of the waterway. We are also studying the alternative to use part of the collection from the AFREM. AFREM is kind of a tax that Brazil charges from the maritime freights in the imports. Okay, so we have significant inflow of resources in the maritime merchant fund, and the idea here is to use somehow part of this resource to facilitate the financial structure of concessions with the private sector in the rivers of the North Arch in Brazil. So this is gonna, for sure, this is gonna make predictable inflow of resources to our rivers, which would contribute to the works that we have to do in those rivers. So the idea here is that we are improving not only the ports itself, because they are quite important to the connectivity, to the maritime connectivity of Brazil. We have to be prepared for the larger vessels. We have to be prepared to have better operations for soybeans, corn, iron ore, etc., etc. So the agenda of improving our ports is quite important. But here in Brazil, we are also working to improve the cabotage agenda, which was already done last year with the approval of the BR of the Sea, the Highway of the Sea law, and the incentive to improve our waterways, both to improve our connectivity with our neighbor countries and to improve the connectivity of our hinterland with our ports. So diminishing the cost, the logistic costs in the inland navigation will improve Brazilian competitivity to when we consider the main
products of Brazilian economy. I think the importance of the waterways in this project, in this whole idea, is quite high, because the waterways are for sure much more efficient than highways or even railways in the logistic provision, full provision to our products. And that's why Brazilian government has been focusing in solutions to improve not only the operation, but the infrastructure of our waterways per se. And well, that's the main point that I would like to bring to you today. I'll be here and following the other people that's gonna be here after me, and I'll be also available for doubts and for the discussion that I'm quite sure that will happen later. Thank you again for this opportunity to present some of the Brazilian thoughts about waterways, cabotage, and ports. And I'm looking forward to be there with you personally in the next time. Okay, thank you a lot. Thank you, Dino, to talk about the 3 initiatives to improve connectivity in Brazil. Estas 3 iniciativas de las que nos comentó sobre mejorar la gestión de los puertos, los procesos, también esa apuesta hacia el cabotaje y también cómo esas vías interiores pueden ayudar a esa conectividad y el comercio entre toda nuestra región. Creo que es muy importante esa visión y tenerla presente. Dicho esto, vamos a dar paso a nuestro tercer expositor, que nos va a ayudar a cerrar con lujo esta primera sesión de la mañana de hoy con estos 3 ponentes de calidad, y él es el capitán Manuel Gilberto Hinojosa López. Es actual presidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, capitán de navío de la especialidad de guardacostas con maestría en Seguridad y Protección Ambiental Marítima de la Universidad Marítima Mundial de Suecia y maestría en Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 30 años de servicio como oficial en situación de actividad en diferentes unidades y dependencias de la Autoridad Marítima Nacional, y 4 años de servicio como oficial en situación de retiro en el cargo de asesor marítimo en asuntos de la Organización Marítima Internacional. Les dejo con el capitán Manuel. Sí, muchas gracias, damas y caballeros, muy buenos días. Permítame iniciar esta presentación agradeciendo a nombre de los que integramos la Autoridad Portuaria Nacional de Perú, a la CIPOEA por la invitación a este evento tan importante para nosotros y que cuenta con una audiencia tan distinguida. Gracias también a la Administración General de Puertos de Argentina por la hospitalidad, por la organización del evento. Voy a comentarles un poco acerca de cómo es el transporte fluvial en el Perú. Por lo que estoy viendo, hay ciertas diferencias y ustedes se van a percatar de ello en esta presentación. Este es un breve contenido de que vamos a presentar. Básicamente, un poco mostrarles qué es la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, cuál es nuestra finalidad, y vamos a hablar más en detalle de lo que es el sistema fluvial en el país, qué aspectos estamos trabajando, qué problemas enfrentamos y qué desafíos consideramos que tenemos por delante. La Autoridad Portuaria Nacional de Perú es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene como misión básicamente promover el sistema portuario nacional, para lo cual hacemos acciones como promover la inversión de los privados e interactuar con aquellos actores que tengan que ver con el quehacer diario en los puertos. Y esta es la imagen de lo que es el sistema portuario nacional de Perú. Vemos en el lado, en el lado marítimo, vemos que consideramos que hemos tenido un desarrollo continuo, y eso se aprecia en las estadísticas. El transporte de carga y pasajeros se ha incrementado notablemente en los últimos años, producto básicamente de las concesiones de puertos
así como de las inversiones de terminales privados. Y lo que tenemos pendiente por desarrollar es justamente el lado fluvial. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Tenemos 12 terminales portuarios que son básicamente dedicados al movimiento de hidrocarburos líquidos, y lo demás son embarcaderos menores en los cuales se atienden a carga y pasajeros en general. Los números consideramos que no son los adecuados, dada justamente la extensión del territorio que representan. Miren, el sistema hidrográfico fluvial nacional tiene como 14.000 kilómetros de longitud. De estos ríos que tenemos, básicamente cerca de 8.000 kilómetros son navegables. Tenemos unas cuencas importantes. Entonces, si hablamos de 12 terminales portuarios y 34 embarcaderos, vemos que es una cantidad insuficiente. Insuficiente por cuanto nuestra Amazonía cubre cerca del 60% del territorio nacional. Si bien es cierto, no es muy poblada porque cuenta con cerca del 10% de la población, esto no habla de particularidad que esta densidad demográfica no sea elevada. Sin embargo, tenemos poblaciones que, salvo excepciones de algunas ciudades grandes, tienen algunas centenas de pobladores que habitan a lo largo del río. Y para ellos los ríos en muchos lugares es la única vía de comunicación, no hay carreteras. De eso viene la importancia que le damos a este sector. Consideramos que esta población merece la atención del Estado y algo tenemos que hacer para satisfacer estas carencias. Hay aspectos que, como acá se han contemplado, no podemos manejar, y es básicamente la estacionalidad de los ríos, ¿no? Ustedes pueden ver en el cuadro que está a la derecha, en color rojo, los meses del año en que estos ríos que están a la izquierda no son navegables prácticamente. Entonces quiere decir que en esa estacionalidad es muy poco probable el transporte de carga como se requiere. Y entre las épocas de creciente y vaciante son muy marcadas, y eso hace prácticamente imposible que se pueda navegar y el comercio de carga y pasajeros que se lleve a cabo. Básicamente, para mostrarle estadísticas de cómo ha ido evolucionando el movimiento de carga de naves y transporte de pasajeros en el país. Esta estadística data de 10 años y se puede ver que había una tendencia al incremento. Obviamente, en los años de 2020-2021 había un bajón, que es tal como se ha dado en el sector marítimo producto de las disposiciones que se establecieron por la pandemia. Ese es el movimiento de naves, el zarpe de derribos ha ido en incremento, el año pasado ya empezó a recuperar su nivel, y lo mismo es el transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros que también ha ido en incremento, como se aprecia en la diapositiva. Y básicamente es lo que creo que hay diferencia con lo que se ha presentado anteriormente. Acá tenemos ciertos aspectos que es relevante comentar. ¿De qué adolecemos? ¿Qué es lo que hace que el transporte fluvial en el país no se desarrolle de manera adecuada? Básicamente, o el principal que conocemos es la informalidad. El transporte fluvial en nuestra Amazonía tiene un carácter de mucha informalidad. Y como voy a mostrar más adelante, al menos en el Perú, la informalidad en los ríos llama a la inseguridad de la navegación, la cual a su vez conlleva a siniestros, y un siniestro en el río es prácticamente sinónimo de muerte. ¿Qué más tenemos? Ya lo mencioné, una carencia de terminales o embarcaderos a lo largo de los diferentes ríos que tenemos, y que no contamos con hidrovías. No hay un eje central, ni tenemos hidrovías que puedan estar establecidas en los afluentes a nuestros ríos principales. Básicamente un caso que quería resaltar, es del año pasado, que fue muy notorio. Nos dicen que en la Amazonía prácticamente casi a diario hay siniestros y casi a diario la gente fallece, pero casos como sí llaman la atención porque son bastante públicos por la connotación, ¿no? Eso fue en Yurimaguas, en un puerto interior de la Amazonía. Fue un abordaje entre un convoy, que está a la derecha, un convoy pequeño, un empujador con una barcaza, y abordó contra un bote menor que está en la parte inferior derecha. Entonces, curioso que ese bote, miren, 20 metros de eslora, casi 5 metros de manga, pero ahí iban cerca de 80 personas.
¿Cuál es el daño a la barcaza? Pues básicamente rasguños. El bote tuvo una gran vía de agua, se volcó, los tripulantes o los pasajeros cayeron al agua y hubo cerca de 40 fallecidos. Esto se hizo bastante público y llamó la atención a la acción o la inacción de las autoridades, básicamente en qué fallamos, pero sobre todo qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se vuelva a repetir. Y esto es para que vean ustedes qué tan diversa es nuestra flota, por decirlo de un modo. La flota son las naves diversas que transportan carga y pasajeros en la Amazonía. Hay de todo, desde que transporten contenedores, pasajeros y carga, comestibles, hay hasta transporte de animales. Entonces, fíjense ustedes qué tan complicado puede ser regular a este tipo de actividad. Y estas naves, ¿a dónde arriban? A esta suerte de embarcaderos naturales, pero estos tenemos decenas, ¿no? Y son usados, y sin embargo no cuentan con autorizaciones correspondientes, son informales. Pero también tenemos de los que son, llamémosles, con mayores facilidades, inclusive cuentan patios para manejo de carga, algunos tienen grúas, tienen montacargas, etcétera, pero por motivos diversos no cuentan con autorización. Siendo mejores que los anteriores que les he mostrado, siguen siendo informales. Y esto es lo que tenemos, y esto es lo que tenemos que apuntar a mejorar. ¿Qué es lo que dificulta, en adición a lo que les hemos comentado, que nuestras vías de navegación no tengan disponibilidad todo el año? Básicamente hay una carencia de trabajo de mantenimiento en las vías de navegación, no hay un balizamiento en toda su extensión, nuestros ríos son meándricos, son bastante sinuosos, y lo he mencionado, la estacionalidad que hace que el cauce de los ríos cambie con cierta frecuencia, y que el fenómeno que ustedes tienen también es la palizada, ¿no? Que hace que las naves puedan ser afectadas, lo que es propulsión y gobierno. Esto es lo que se ve el día a día en Perú. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer para que esto mejore? Primero, estamos haciendo estudios con la Dirección de Geografía y Navegación para ver de qué manera se puede incrementar la navegabilidad en los ríos, de qué manera las naves pueden navegar más tiempo, pese a las definiciones de calado del río. Los terminales que tenemos aprobados, cuentan con certificación de código PIP y de seguridad, y esta es la última tarea que estamos tratando de impulsar, ¿no? Queremos ver cómo hacemos para formalizar a tantos embarcaderos, cómo hacemos para que cuenten con autorizaciones, lo cual a su vez les permitirá contar con seguros y otro tipo de facilidades. Y esto lo estamos haciendo estos días. Consideramos que la formalización tiene varias etapas, y esto implica desde que debemos reconocer que la normativa que estamos emitiendo quizás no es la más adecuada y debe ser una normativa diseñada específicamente para el sector fluvial. Tenemos que determinar, básicamente, identificar dónde están ubicados estos embarcaderos, cuál es la mejor ubicación que tiene, qué aspectos técnicos deben cumplir. No es lógico pensar en ponerle restricciones o criterios a un terminal portuario marítimo, que igual que una de las CEPA que les he mostrado, tenemos que establecer criterios que deben tener el personal, qué funciones deben cumplir, qué formación deben tener los trabajadores portuarios en el ámbito fluvial, que no está normado. Tenemos que sensibilizar a la población, persuadirlos, convencerlos de que se formalicen, que vean todos los beneficios que pueden obtener si es que son formalizados. De hecho, esto deberíamos dar un plazo de adecuación para que estas normas entren en vigencia. Este es el plan que estamos tratando de implementar en lo que va del presente año. ¿Qué más se ha hecho para mejorar el transporte? Bueno, ya el gobierno ha financiado este proyecto, que son 2 ferries que transportan pasajeros en una ruta básicamente de Iquitos hacia Santa Rosa, que es la frontera con con Colombia y con Brasil. Transportan 300 pasajeros cada ferry. El pasaje es cofinanciado por el Estado, de manera que las gentes más necesitadas pueden hacer uso de esta vía de navegación. Y la idea es de que se pueda replicar este modelo en otras cuencas. Y esto es algo que también se está trabajando. Había mencionado la longitud de los ríos que tenemos y la poca cantidad de embarcaderos que tenemos en el Perú.
Entonces, hay proyectos que se están desarrollando y hay estudios de preinversión para establecer diferentes embarcaderos en varios ríos. Ustedes ven en los afluentes del Amazonas, que es el principal río que tenemos, y tratar de llegar a más población. Son embarcaderos de pasajeros adecuados para la zona y para el tipo de naves que deben de atender. Y quería mostrar, a diferencia de los demás terminales que tenemos, este es un terminal cofinanciado entre el gobierno y la industria privada, está en Yurimaguas. Entonces, si bien es cierto, parece bastante simple, pero para la región es un referente, por cuanto acá se tiene capacidad para, en la parte izquierda se ve para atender pasajeros, y en la parte derecha para atender naves con carga, inclusive ya se ha llegado a manejar carga contenedorizada. La idea es que este sea un pequeño hub amazónico y que permita concentrar carga que llegue desde Callao o de Paita en la costa, y por vía fluvial transportar, y puede llegar hasta la frontera, inclusive llegar hasta Brasil. Y esto funciona. Ya tiene el proyecto, o el Perú, terminal 6 años funcionando, y ustedes pueden ver la estadística, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando el concepto de las personas de empezar a usar estos puertos formales, ¿no? Empezó con 2 naves al comienzo y el año pasado ya superó los 40. Fíjense la cantidad de toneladas de carga que han manejado, el número de contenedores, hasta en contenedores refrigerados que está movilizándose. Ha cambiado la manera de pensar de los pobladores, inclusive se han dado cuenta de que es mejor llegar a unitizar su carga, por ejemplo, carga de madera, y transportarla en estos tipos de terminales que son más eficientes y la carga lleva con más seguridad. Pero esto implica un cambio de mentalidad, porque así como ven, este puerto es moderno para la zona, hay una serie de terminales informales al costado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que han hecho ellos? Han tratado de ver cómo hacemos para captar a los sectores, a los dueños de la carga y pasajeros que usan los terminales informales. Bueno, han adecuado, hicieron un piloto. Hicieron al costado una suerte de plataforma que es similar a la que usan en las zonas de otros ríos, y empezaron a generar movimiento de carga, a hacer vías de acceso, un patio para que puedan entrar los camiones y demostrarles que sí se puede manejar carga de manera más segura, más adecuada. Y este es un concepto que lo han estado implementando, hicieron un piloto y como es un contrato financiado, se hace una adenda al contrato para hacer la segunda fase. Finalmente, quería comentarles qué desafíos consideramos que tenemos nosotros. Bueno, tenemos que ver cómo hacemos para no solamente modernizar la infraestructura portuaria que tenemos, sino para incrementar, que tengamos una mayor cantidad de terminales de pasajeros y de carga. Han visto que tenemos una gran diversidad de naves, ¿no? Hay una intención de a ver qué tal si estandarizamos, en la medida posible, naves que transporte carga, un tipo de modelo de barcaza, un tipo de modelo empujador, un tipo de nave de pasajeros, tratar de estandarizar, ¿no? Para salir de esa gran variedad que tenemos y establecer criterios adecuados. Ya lo he dicho, es importante mejorar la infraestructura logística, que la carga que ingresa a estos embarcaderos puede tener vías de acceso adecuadas, y es fundamental que como Estado tengamos mayor presencia para poder orientar y fiscalizar que estas normas se cumplan. Este es generalmente lo que les había comentado. Este plan de formalización básicamente quiere decir de que no es una autoridad responsable, es una actividad transversal que abarca diferentes entidades y que empieza desde el esquema de educación de la gente. Proponemos que desde el colegio se sensibilice a la gente de la Amazonía cuál es la importancia de la seguridad de la navegación. Implicará seguramente que tanto las autoridades marítimas, portuarias, adecuemos nuestra normativa, formalicemos las naves, las certifiquemos, igual que los embarcaderos, los terminales, etcétera. Básicamente el mensaje es que es una labor transsectorial que abarca diferentes sectores del Estado, y no buscamos decir quién es responsable, no quiénes tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos un pendiente como país, porque hace años se bosquejó hacer una hidrovía en la Amazonía. Ustedes pueden ver cuál es la conectividad. Estaba intentada a cubrir más de 2.000 metros de kilómetros de río. Se hicieron una inversión interesante, se hicieron varios estudios, pero tuvo una objeción de la población.
no fue adecuadamente sociabilizada este proyecto, y la objeción principal de la población de la Amazonía es el temor al impacto que tiene el dragado. Este dragado que se pensó, ellos consideran que es sumamente invasivo y que no solamente va a alterar el río, sino ellos tienen una cosmovisión diferente. Piensan que hay zonas del río que lo vinculan con aspectos hasta espirituales. Entonces, simplemente no va a permitir que se drague esa zona, que se altere esa zona del río. Y eso nos lleva a pensar de que, si bien esta idea es fundamental para el comercio del Perú, quizás pensemos en otro tipo de actividades. Ahí nos ha explicado, hay actividades que se pueden desarrollar que no implican necesariamente que sea un dragado o que no es un dragado como el que estuvo pensado en este momento. Este proyecto es un superproyecto, el Estado ha invertido dinero y está parado. Finalmente, ¿qué consideramos que tenemos que hacer? Bueno, como Estado creo que tenemos que establecer una política que esté orientada a promover el transporte fluvial, ¿no? Y si pretendemos comercializar con los vecinos, primero debemos ordenar la casa y luego, pues, sentarnos a conversar. Nos interesaría mucho poder comercializar carga por vía fluvial con nuestros vecinos de Ecuador, Colombia, con Brasil. Tenemos el Amazonas, compartimos el Amazonas, pero para esto implicará, pues, seguramente quizás tomar como modelo acá lo que ustedes han logrado en esta región, poder llegar a estándares en cuanto a certificación de naves, de personas, tarifas, uso de práctico, etcétera. Entonces, conclusión, primero ordenamos la casa, de ahí podemos conversar y ver de qué manera podemos llegar a comercializar con los demás países. Y finalmente, ¿qué creemos que se puede hacer? Justamente participar en este tipo de foros, compartir con ustedes, aprender de la gente que más sabe, aprender de sus experiencias, ¿no? Y ese es crear sinergia entre nosotros y poder trabajar de manera más adecuada, creo yo. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, capitán Hinojosa. Creo que nos deja claro que una de las formas de hacer las cosas bien es hacer un análisis de dónde estamos, a dónde queremos llegar y, sobre todo, lo que dijo, escuchar todo lo que tenemos que opinar y apoyarnos en lo que ya hemos visto que se puede hacer bien y tratar de hacerlo mejor. Yo creo que hemos tenido un panel que nos ha ayudado a ver cómo las hidrovías y los canales de comunicación de los ríos son importantes para el desarrollo del comercio de toda la región, de toda América, y que estos foros son sumamente importantes para que podamos compartir no solo expectativas, sino también integrar algo muy importante que dijo, a la sociedad que está en ese entorno y cómo esa sociedad que está en ese entorno, respetándola, puede ser parte de ese desarrollo de conectividad. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta dentro del público del foro. Me han dicho que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Pues han sido ustedes tan excelentes que ha quedado bastante claro y se van con muchas ideas nuevas para aplicarlas. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este panel y pues los dejo con... me dicen que ya está el coffee, así que los dejamos con el coffee break. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este panel.
A ver si anda. Sí. Los invito a todos a tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Participantes, por favor, se pueden acercar a la sala para tomar asiento. Gracias. Gracias. Ah, ok. A los participantes restantes, por favor, les pido que tomen asiento. Muchas gracias. Nobody reads my emails. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Voy a dar inicio ahora a nuestro segundo panel del día, llamado El futuro de la industria de cruceros hacia operaciones más resilientes. Hoy en este panel tenemos dos ponentes angloparlantes, lo cual les notifico nuevamente que la dinámica con ellos va a ser en inglés, pero con la capitana López obviamente que va a ser en español. Vamos a tener una perspectiva mucho más distinta porque esto es más cruceros del Caribe, lo cual nos van a poder dar su perspectiva de cómo ellos manejan y desarrollan su industria. Así que voy a pasar ahora al inglés. I have the honor today to present Mr. Darwin Telemaque from Antigua and Barbuda. Darwin is a very close friend of ours. He has been working with us for a very long time at the SIP, and he has participated in a lot of our projects,
especially in the Caribbean. So Darwin is employed as the Chief Executive Officer of Antigua Port Authority, where he is currently overseeing a $100 million redevelopment of St. John's Harbor. This development represents a major step in regional port and transportation management and will include a comprehensive digital platform, of which the IMO requires maritime single window has become a reality and is being considered the basis for further integration across the port ecosystem. In addition to chairman of the Port Management Association of the Caribbean, PMAC, Mr. Telemaque is currently vice chair of the Organization of Eastern Caribbean States and vice president of International Committee of Ports of the Organization of American States. So without further ado, Darwin, you have the word. Good morning, everyone. Thank you, Jorge, for this invitation. And I want to say that so far I've been very enthused by the information that we have shared. So I'd like to share with you an interesting perspective. I hope I'm going right. We're going to touch on a few areas that will be listed here. But I'm going to try to make it a little real. And it's going to be a simple presentation, but I hope that it can bring a perspective to you. Yesterday, I heard some very interesting perspectives from different groups on the whole concept of cruising, and we're going to share with you a Caribbean perspective. So when we think of cruise, there are reasons why. I think I moved that a little too quickly, okay? So when we think of cruise, we think of certain things. Why do people come to our ports? Now, Caribbean ports represent the major part of the cruise sector. All cruise ships enjoy the Caribbean, and it's because the Caribbean is the best place to live in the world, and I'll say that. And but we are a warm climate, warm people, very stable society, and for the most part, it's a place where you can come and have fun, some rum, some sun, and an exciting time. So people love that, and they come to the Caribbean. So I kind of just looked at a few things why people come. They look for sights. They want to see new things. I heard of some yesterday, and there was this gentleman who did the port down at the Antarctica. I want to go there. I mean, I just I heard it, and I'm like, I want to go there. So people go for different reasons. So there are sites that people go to. No, I like food, so that went too fast. So we just picked up some foods, different places, and people enjoy that. We had some interesting dinner last night with Jorge, Argentinian dinner. And then there's culture. Caribbean is very rich in culture. It's a different kind of culture. We're not a very old, aged society. But when you talk about a fun culture, carnival and fun and everything else, the Caribbean brings that from Jamaica all the way down to Trinidad, through all the islands, Cruceros, Aruba. There's a whole sense of excitement. It's that cross-cultural experience that brings the Caribbean alive. And very soon, Antigua and Barbuda, where I live, we'll be having our carnival. So you're welcome to come have some great fun. It's at the end of July. But we are speaking about cruises at a time when cruising is just returning to an area where, for the most part, we were significantly challenged. And we're speaking about something that we learned with the emergence of COVID-19. Now, before that, I'd like to say, if you are a port operator, the conflict is real. Port, ship, agent, customers, and everyone wants to have their turf. And boy, we as ports, we know what our turfs are, and we hold our turf very dearly. And then there are the ships. They have their own perspective. And for a long while, an industry emerged where everyone was planning their own way and wanting to be a particular way. So I say that there were silos, a silo approach
that existed prior to COVID and prior to a massive change that we're seeing now in the industry, where each side just did their own thing. There are some additional problems. Our sports infrastructure is not cheap, to build out the type of terminals that you need for cargo and or cruise is extremely costly. That leaves the ports in significant debt as they try to find ways to create, sustainable patterns to meet these debt obligations. And largely, I think there isn't the type of partnership that we're now beginning to see forging. That did not exist, and I will speak to you a little bit more about that in a little while. Then I think, too, that there was a fundamental gap in the understanding of how do you use the concept of cruising. And for example, there are countries who would want to have the cruise ship come in, and the cruise ship pays a high fee to come to your port because you want to make some money at your port. But then on the other hand, you want the cruise passengers to come in and spend. So I'll just give you some ideas. For example, in the Bahamas, the number per passenger spend, or the spend per passenger out of the Bahamas is extremely high. It could be well over $300 per passenger. It goes down to St. Martin, where it's over $200 per passenger. In Antigua, it's about $70, $80 per passenger. And there are various islands that have different sums. Now, in the Bahamas, you have 2 million people. You multiply that, you can see the impact. That's important to maintain that perspective. In St. Martin, it's well over 1 million people. In Antigua, it's about 800, 700,000 people. So these numbers multiply, and what you see are ports that are taking in particular amounts of revenue on one hand from the head tax they receive, and carriers that are ready to bring people so that they can spend. And I think sometimes that concept is missed, because the real purpose of bringing people from a broad perspective is to increase your spend. And how do you increase your spend? You go back to the first 3 slides. You make better food, better entertainment, better sites, create the environment where people want to come, and as they come, they spend more, and as they spend, you win. The challenge with that as ports is that the port doesn't get much of that. So there is an argument that has to be made as to how you create that environment where if we can bring more people to you, we get some of it. And that doesn't exist just yet, but that's something that, as a port, we could create a transformation in the industry where if we found a mechanism to ensure that the ports are remunerated after the fact very well, then we could probably allow for more people to come into the port environment. And I'll just say this, if you go to a shopping mall where there is Macy's and there is Bloomingdale's and all the big names, you park and you walk in, but you spend at Bloomingdale's, you spend at Macy's. Well, we want to be the parking lots for those ships, but we also want to get some of that money, so the parking can be totally free. But that's a concept that I believe globally has to be looked at. If we want more people to come, and we make it easier and more affordable for them to come, they might spend some more and we may win. So that's the 2 things. And sometimes we've seen in the industry too that because of the heavy debt burden on some ports, there's a move to look for additional private revenue to finance those debts. And so there's some privatization going on in the sector. And that's something that you look at, because as you go towards private utilization of your parking lot, and that may start increasing the cost of entering, that may reduce the spend. So it's a very interesting mix that we have to look at. Did I go too fast? So we want to just take a quick look at this before we go into the future. Guess what, guys? I live there. And that's the port that I manage. Beautiful. And I'm here, and I was just in the sun over here because the room is a little cold, if you can imagine. But this is where we live. It's all beautiful, nice green water, and lovely people, lovely food. But COVID came and something happened. All the cruise ports were empty. Reality check. There is no revenue without a ship. And we learned that. So if you are the taxi driver, if you are the restaurant owner, or you're the vendor on the street, there's no one coming to buy. And so that reality is that it says,
We need this to happen over and over again and never stop. But there's also the opposite side, and that was that the ships themselves had nowhere to go. So two people who were going along their merry way, the ship's happy to be making a lot of money, the port saying, well, I'll try to make the most, found themselves in a very interesting position. None were making any money. So introspection begins to take place. There were a few things that happened, though, while that was happening. One of them was, first, all the ports lost money. So there was a significant impact on not just the ports, and sometimes we speak of the ports as if there isn't a hinterland or a bigger perspective. The ports didn't make any money, but neither did the vendors and the shops and the stores and anybody else. So that was a huge blow for our economy. So if you look at a spend of $100 times 800,000 people, that's a lot of money that isn't going into mom and pop's hands, and so the pressure began to mount. We had to find ways to make up for those. There was some discussions about how do we solve the issues that emerged from that. There were regulatory issues, there was collapse of some cruise lines. Few of them are not going to come back. And then there were the entry requirements that came up, but mostly what we found was, well, there were two main challenges I want to speak of before I move from this slide. One was the issue of the crew and how they were treated all over the world by ports. And the second one was the cruise ships themselves could not find places to go to. No one wanted them. So we say, when we look at our side, the port side, we look at the cruise side, I think it's time to take a different turn and build a new relationship. How can we coexist? And there were some examples of that coexisting in that Barbados, well, first of all, I'd just like to say that during the COVID-19, we built this terminal, this dock. It is a $300 million dock. It's going to birth the Oasis class, but we did that in direct consultation with Royal Caribbean, who asked us to go ahead and do it and wanted to bring in the Oasis class ship to Antigua. So we didn't just go build it and they will come, which was the first thing that I want to highlight. The relationship says, let's talk. Let's ensure that what we're doing is what you want. Let's ensure what you want is what we're doing. And so we're doing that. In addition to doing this, we had to dredge the channel. I'm sure the guys from the dredging company is happy to hear that. We had to dredge down from 9 meters to 12.3 in the channel. We had to go to 11.5 in the turning basin. And all of that is being done to facilitate the cruise ship. When that cruise ship comes in, Antigua will now have a ship that brings 6,000 passengers at a time. We have those 4 other berths, so we will have 5 berths capable of having 26,000 people per day on the island. And that is significant transformation. And if they all spend $100, we will have some happy days. And that's kind of what we're hoping for. The idea here, though, is we are speaking, we are discussing, we're not advancing, we're saying, this is what they're saying, this is what we want, we're saying we can do it, and that's happening. But I just want to make a few examples here, and going back to this. So first, we spoke to the ship, and we kept doing this in COVID. No ship is coming, but they're talking to us, so we did it. Now, Barbados did something very, very special. Barbados in the Caribbean said to the cruise lines, come here. When everyone said, don't come, Barbados introduced a different partnership. They were like the lepers of the world. No one wanted the cruise ships. And Barbados says, we'll take you in. And so on the coastline, there are a few ships here. There were many in Barbados. They stayed there. And they introduced a new concept. You have nowhere to go. We will take you in. Now, the cruise lines are going to reward Barbados for that. But they can't reward Barbados independently because you need more than one port to go to. So the idea is that maybe there should have been a few more ports saying the same thing. But if you're not speaking and you're not in the business of having that sort of relationship, it didn't naturally exist. And that's sort of what I'm saying. As you build your product, and as we too are building back, we need to ensure that they too, the cruise lines and us, are kind of on the same page. So if there is a similar issue,
it's not as challenging to respond. And keep in mind, when Barbados kept the ships there, if there were health challenges on board, they had to deal with it. So they took some risk in leaving these ships there, but they decided it was worth the partnership and they're going to benefit. And with Barbados, I think we will too. Whoops, I just went too fast here. What did I do? Did I? Okay, so. All right, sorry. Similarly, in Antigua, so first, there is the physical discussion that took place with Barbados, and so I'm introducing now a digital discussion. Antigua and Barbuda is the first country in the Caribbean, and even we should say Central America as well, to establish a maritime single window. We did that in 2019, sorry. In 2019, with the help of the country of Norway and the IMO, we developed a maritime single window. And guess what? When everyone was afraid to go on the ships, everyone was scared of boarding and all of that, we had a platform that we were able to, and I'll show you a little bit of that in a while. So we introduced some technology that allowed us to have a digital engagement, and we are happy to share that. By the way, that the source code for the single window now exists at the IMO, and we are happy to share the path towards that. But it was a wonderful, wonderful thing to be able to ensure that we could go from a paper product to digitalize the clearance, having cleared the passengers, the manifests, so that the cruise ship is cleared or the cargo ship is cleared 3 miles away. They come alongside, and rather than have your crew going on board to check everything out, all of that's done. When it docks, the door opens, people gets out, they're in your shops sooner, so you increase your spend even more, and that's a great benefit as well. I use this as an example that I like. I think Falmouth Port in Jamaica, and I'm sure the Jamaicans who are probably listening here is probably excited to hear what I'm about to say. Falmouth is the prettiest cruise port in the world from my perspective. It's such a beautiful port. But it didn't just exist. It didn't just happen. It happened because of a direct coordination between the Port Authority of Jamaica and the cruise lines. They built it together. It was something that they did. And when you see the final product, a lot of thought and planning and integration went into that. And I like this project. It's because there was still capital required. There was still debt raised to do it, but there was a firm commitment from the users, the lines that says, we are here with you, we will bring passengers. And I remember being on a trip with one of the lawyers for the Jamaican Port Authority when the call came through and it says, we just paid off the last bit of the loan, and that was with the shipping lines. And I thought that was a unique call to get, because if you're told all your debt's paid off on a particular huge investment, I can tell you everyone is excited. Well, that's the sort of partnerships that I think we should look at. And as ports and as countries reach out to enter into this arena where we are building out more and more cruise terminals, let's ensure that we are having the discussions with the right people at the right time to reduce some of that liability. So now they have a port that is fully owned by the Port Authority, and the users are happy about it, and I'm sure the Port Authority of Jamaica is in a very good position because of that. So what are some of the strategies for the future? So we've gone through COVID, we've had some tough times. So let's just look at some of these quickly. This is the main harbor in Antigua. So we have the 5 berths, 1, 2, 3, 4, 5 cruise ships, and down on the west side we have the cargo terminal. So that slide depicts what we think is the most efficient utilization of your harbor, in that you should separate your cruise from your cargo. And not everyone is able to start off that way, but the separation certainly brings with it significant
efficiencies and productivity gains. In many countries, the cruise ships displace the cargo ships. In our case, that is not the case. We have a full-scale container terminal, and we have a cruise terminal, and they exist independent of each other. Coordinated, yes, but independent. That works. So we think that's a way to do it. And better yet, if you build a cruise terminal with the cruise lines, then you have greater comfort. So we did something also in Antigua that we believe it should be a future. When we remembered how the crew on all vessels were treated. Do you remember that? There were crew members who couldn't come off. There were countries that says, you're not coming off. They want to fly home and they couldn't fly home. And to a large extent, that almost brought the maritime business to its knees because ship owners were not able to get the men to work because they were treated so poorly. And in Antigua, we decided that we're going to make some ship-to-airport transfers. So we started slowly, and we said, we're going to partner with you to do this well. We've gone to the stage now where, led by Ambassador Dwight Gardner, who heads the Maritime Division in Antigua, we sat down with the health authorities and the government, and he led a team that put together the legislation that is now designating all seafarers that visit Antigua as essential workers. And they received that status upon entry into the port. So they will never be treated as if they're not a priority because they feed us, they bring us our passengers. We deserve to give them greater respect than to have them stuck on board. So that is a legislation that's going through the system right now, and we're very proud of that. Now, in addition to having legislated that, we have also agreed that we're going to give them their vaccines. If they're not vaccinated and they come to Antigua, we give you a vaccine. If you're on the ship and you need a booster, we give you a booster as well. And all of that's happening in an environment where our government has decided maritime is our life. We're not like you, we're having rivers running through our countries. All we have is a big wide ocean, and if ships don't come, we starve. And so that means so much to us that we're going to ensure that we have good partnership with the vessels, but we also treat the workers very well. Then we have the future with our maritime single window. Just stressing out one more. The maritime single window allows us to do this. If you look in the middle there, you'll see people going on to board. And they're planning boarding, and there's our cruise terminal and the cargo ships. Of course, we board the cruise ships first, and then we go to the cargo ships. So it could take an hour and a half, 2 hours to finish the cruise ship, and then they come down to the cargo ships. Inefficiencies, high cost, all that's happening. And now we can do this. We can have the ships feed through the single window. They're cleared by all the authorities, customs, port authority, immigration, plant health. And we've done something interesting as well. We've been able to integrate the digital manifest into the single window so that we can have the full cargo manifest loaded at the same time so that the entire vessel can be cleared at sea and comes under the crane and we start working. Now, that's also efficiencies that we deliver on the cargo side and we can deliver on the cruise side as well. So that single window, we think something that could help build a brighter future. So this is the footprint of it that we are showing. You get this electronic clearance, and that's how that works. I like the Three Amigos policy. Yeah, I called it that. I sat down one day in my office, and there's a fight. The agent is fighting with the port. I'm fighting with the ship, and I'm saying, why are we doing this? We need each other. I mean, if you don't come, we have a problem. If you're not here, they have a problem. Let's sit down and fix this. Three friends who are always at odds. The agents are fighting the ports, and the ship is fighting. So I'm now saying, let's fix that. Let's start speaking to each other in clearer terms, less ambiguous terms. Let's modernize our tariffs so that the ambiguity goes away. Let's create the type of interface, whether it's digital or person-to-person, that is less confrontative. And let's not be the all-powerful person that says it's my way or the highway kind of stuff, because ports tend to have that sort of dynamism in them. So I'm also saying future,
We need to have greater transparency. What are your plans as a port to the ship and the ship to you? This is where we're going so that we're not lost. You might be heading in one direction, and by the time it arrives, you're seeing that the industry has changed. I can give you a perfect example of that. 1972, the Antigua Port Authority had a change. It was built in 1968, and it's a brand new port. And they cut the ribbons and they were happy. 3 years later, a ship showed up, and the breakbulk port that was built in 68 is now obsolete because containers just showed up, and all of a sudden we're like, what do? We are only able to fix that 52 years later, where we just built a container terminal. So you can actually do something that turns out to be the wrong thing, and that doesn't just happen. It happens because we're not very transparent from the port to the ship to its customers as well. So we're saying, similarly, as cruise lines require countries to be stable economically, stable from a crime-free as much as possible, or reduction in crime as much as possible, I'm saying that that too should become something that they're interested in. Because unlike a cargo ship where the box is dropped and the ship leaves, cruise lines brings their passengers. They're going into your societies, and I'm also saying to them that they should play a part in helping to design those environments, whether it be advocating with the leaders, supporting certain social activities, creating the type of awareness that they are interested in having a particular outcome. Is better than seeing that outcome going down the road, doing nothing about it, and then you don't have an itinerary because 2 or 3 of people in that space gets affected. And believe me, no ship can go to one port. Doesn't work. They need a grouping of ports, which is another thing that as you build out your industry in wherever part of the world you are, you have to look at how you integrate with your partners. So shielding your plans from your region is not a good idea because you're going to need each other in order for the system to work. So sharing is important. So I'm saying that industry to support the development of socioeconomic and national policies. You're not making them, but support them, be a part of it. The governments should actually be proactive in sharing where they're going in terms of the development strategies. And I'm also saying that everyone remembers 9/11. 9/11 stopped the world for a little while. COVID stopped it for longer. But after 9/11, something was introduced that did not exist before. You all know what that is, the ISPS, if you're at a port, that came. And the US government says, if you're not ISPS compliant, sorry, we're not coming. And so we all now have to go into MASEC 1, 2, and 3, and we have this status that emerged. And I'm saying, okay, if 9/11 did such a great thing to the world, what happens after COVID? What's the future supposed to look like? And I'm saying, let's communicate better. Let's develop standards that can be reflected in a particular health status of our ports and the ship. So if the port is at MASEC 1, we know what that means. Because ports acted as if they did not have COVID when the ships came. It was very strange. We both have COVID, but we don't want you to come because, well, we have the same problem. And in many cases, the ship had less of a problem than the countries, but the countries still did not respond to the ships. Well, if the future is going to be any different, we now have to be able, and by the way, remember those health declarations that were not being done well and not very clear and not, yes, we know what that was as well. So we're saying, let's advance that. Let's create the environment where digitally we can communicate our statuses. So it may not be COVID, but it could be another health problem. If the ship has it, the ship says, I'm coming in normal, this is my status, and the island says, or the country says, we are normal as well. And if you have a problem, you communicate that. And some folks like this will hide your issues. No, let's be transparent, open and clear, so that we can implement the strategies that can make us all safe. Let me tell you why that's important. When you consider that Antigua and St. Martin combined do not have 250,000 people, but yet we handled in excess of 2 million visitors, it's important to understand what's coming at you so that you can prepare your health services, your response mechanism, and likewise, that ship should be interested in knowing that you are capable
and aware. So I think that's a very interesting piece that is yet to be discussed, but I'm introducing it as something that I believe is vital. So as the ship is approaching 24 hours out, it sends in its status. How many of you at ports understand when a ship says, I'm at Maslek 2, that your life just changed? Your cost just went up, everything changed, and you got to get your military and everybody involved. Well, the ship is heading to you, and you get a maritime health declaration, and it says, I have 2 people that are sick. What does that mean? What if they said, I have 2 people with monkey? No, never mind. Now, the idea is, if that communication is made, you can respond, you can prepare. What we don't want is to treat the ship like we did throughout this thing. So I thought that was interesting to add there. And I just did that just to highlight what that was. I am thinking that we should move to a supply chain concept with the cruise business as well. Map it all the way through. Plan, execute, deliver, all the aspects of it. So I just listed a few things. It should be, our decisions and plans should be data-driven. We're not doing too well at that as a region that's in the Caribbean. The data is something that we don't manage too well. Yes. And I just wanted to list these here as items that I think we should look at. And we can develop these to make the future a little bit better. Final, I've listened to yesterday in particular, and I think Donna and her team did a fantastic job in creating some awareness in my mind. We are probably a little bit more advanced in cruising in the Caribbean area and many areas in the world, and maybe there are executives, not myself, but there are executives in that part of the business that can help create that awareness for some who are emerging. But the one thing that we ought to do is we ought to ensure that there is that broad engagement. You are in a part of the world that I'm here for the first time, very interesting place, interesting culture, but we are close to you. We can learn from you, like I learned about the Antarctica yesterday. You can come learn from us as well. Come up to the Caribbean. We're closer to you than New York is, so stop off on your way up and enjoy a part of the world that you would certainly be pleased to visit. Thank you. Thank you so much, Darwin. Honestly, that was an incredible presentation. I admire the fact that you were able to portray everything that we have to still learn, that we should learn from the port industry in the Caribbean. And I love the fact that you said something that very interesting, that is that ports create opportunities for every type of economy, but nobody actually takes into consideration the ports for the revenue. You know, everything goes back to the original economy. Yes, and also thank you for showing us the impacts of the COVID-19 in our port sector, and show us also that you still, during this whole crisis, you were able to build infrastructure for cruises, right? The whole world stopped, but you were like, no, we're already thinking when everything comes back, you know? And that's a lot of vision that a country could have. Also showing us examples of the strategic partnerships as Barbados and Jamaica did, and the strategies that also Antigua started doing, like doing legislation to improve, to get over this crisis as well. But honestly, I think the most important points that I take from your presentation is, first, the importance of cooperation with the Three Amigo principle. We still have to understand that we have to coordinate not only with our private entities, our corporations, it's also between countries. He just said it before, like it's not that one cruise will go just to Antigua. No, the cruise line needs to make money out of it. It needs to go to Antigua, to Bahamas, to cities in Mexico. I mean, it's all connected, and we have to understand that if we don't start coordinating with each other, everything's going to take longer and more money and everything. So as a second point that I really want to emphasize that he did is that
we look at you as small islands with small population, but you just said you receive almost 2 million people, and you need staff to receive that people in your country. So it's not that magically 2 million people appear and they will do their own thing. You need staff for the cruises, for the port, for the restaurants they're going to visit, for the tourism. I mean, we have to learn a lot from you still. But as you said, it's both ways. We can teach you some stuff, and you for sure can teach us so much. So thank you so much, Darwin, for that amazing presentation. Now we would have our virtual presentation from Captain Sidney Innes that could not join us today, but he most definitely will do his presentation online. Captain Innes is a retired naval captain and is currently the Vice President of Harbors and Port Services of the Port Authority of Jamaica. He served as the commanding officer of the GDF Coast Guard before being transferred to the headquarters Jamaica Defense Force as Inspector General and subsequently as Colonel Adjutant Quartermaster until demitting office and proceeding on pre-retirement leave on September 1st, 2015. So, with the biggest honor, I present you Captain Sidney Innes. Good morning, everyone. Good morning, Captain. We can hear you. Yes, I'd just like to say, Sabina, Jorge, I really would have liked to have joined you, but circumstances are of such. I wasn't able to. Would also like to thank Mr. Jose Benny, Dr. Carlos Chinchilla, for facilitating this conference, and giving me the opportunity to participate virtually. As usual, Darwin, you have given a complete Caribbean overview. You have taken all the issues in hand in your usual inimitable manner. And thank you. It has made my presentation a lot easier, of course. And also, it has covered some areas which I did not focus on, which is great that you have focused on those particular things. My presentation will be looking at some broad overviews of where we think cruise is likely to go in the near future, and touch on some of the issues that you mentioned as well. It would be remiss as well. I think I saw someone earlier today, a classmate from World Maritime University, Senor Manuel Gilberto Hinojosa, presenting earlier. It's one of the things that one misses when you don't attend conferences face to face. I would have loved to have shared a glass of wine with Manuel. But of course, time enough for that. I'll now get into my presentation. Are you seeing my screen? Yes, we can see it, Captain. Okay, great. So I'll take a broad perspective on the future of the cruise industry as we see it from a Jamaican and Caribbean perspective. One of the things, we have a huge backlog, of course, in the industry, pent up desire for cruise based on what happened between late 2019 and early 2020, which really devastated both the cruisers, the cruise lines, and the ports. Jamaica, for example, had just opened its newest cruise port in Port Royal, January 2020, and by March 2020, we had to close it. We had to close that port. And I suspect there are similar effects on several other countries. But there's a huge demand, which has pent-up demand, which has been released. And what we have seen is that there's a surge in bookings for cruise coming back.
which of course is very good. And it speaks to the kind of foresight of governments like those in Antigua Barbuda that continue to build infrastructure to take care of these kinds of this surge as it came back. The future of cruise has changed somewhat though, and we will quickly go through some of the changes which we have observed. Some of the trends that we're seeing is the whole business of port operations, increasing embarkations from close to home ports. That is to say, people are traveling shorter distances to get to the cruise ports from which they can depart on their cruises. We see the introduction of vaccine passports by pretty much most countries who are either receiving cruise passengers or sending cruise passengers to destinations overseas. Technology has become front and center and is pretty ubiquitous now in the entire operations, whether it be from the use of the single window, which Darwin mentioned before, or even on board the vessels themselves, where technology is being employed to reduce the level of touch spaces for guests and crew on board, and to increase the availability of information immediately. We also see the development of small and expedition ships becoming more popular. And this is both an opportunity and somewhat of a risk for traditional countries and port development, in that receiving countries will now have to look at catering to the needs of these expedition cruise ships. They tend to like to go into smaller ports, more remote ports, far away from the larger cities, and so on. So it means catering to those needs. It might also require development of infrastructure where they do not exist. There's also the advent of more short cruises taking off, especially where islands are in close proximity to each other, or home porting can be built around a small nucleus of countries. The requirement for net zero carbon cruising by 2050, environmental awareness is being baked into the whole business of maritime operations, and cruise is no different as well. The growth in drive market cruising, that is to say, instead of passengers and cruisers flying to their destinations, the desire to be able to get in their cars, drive 2 to 3 hours, get to a port of embarkation, and go on their cruises, and also being able to do the reverse at the end of the cruise, whether it be a short cruise for 3-4 days or one of the longer traditional cruises of 5 to 7 days or more. I already mentioned the need for new destinations, and that is pressure from both the desire of the cruisers and also the cruise lines themselves, as they want to diversify their products and give their clients, the passengers, a lot more choice. We see increasing embarkation from close to home ports, which is part of the drive to cruise phenomenon. Expected increase in the number of ports playing an active role as embarkation terminals. We see a lot more terminals are adapting, even though not necessarily full-fledged cruise terminals, but to be able to accommodate the cruise ships as well as the cargo. And of course, this is going to put some stress on the terminal operators, as Darwin has mentioned, to be able to separate the cruise from cargo operations. One is usually a very nice, clean, pristine type of operation. Cargo operations tend to be a little bit more risky. It introduces hazards for safety purposes, lots of moving machinery, and so on. In some cases,
the islands, especially in the Caribbean, do not have the space to be able to make that differentiation, but they will have to work out something in partnership with the cruise lines, as Darwin has mentioned before. The more domestic ports, especially in the departure countries, is also going to be a factor. There's also creating a pathway of access, more convenient and cheaper for tourists to drive instead of flying to the nearest ports. For example, we see where Florida was, for the most part, maybe one of the largest port of choice, certainly for the Caribbean area, for home porting. But we see competition now increasing right along the US eastern seaboard, all the way from Boston, right down to closer areas such as New Orleans, and so on. So this is making significant changes in what is happening in the industry. I mentioned before the use of vaccine passports. To a large extent, there's been a global rollout of vaccines. Many countries have adapted well and well vaccinated in the high 60, 70% and so on. There are still countries in the Caribbean, like my own, where the vaccine hesitancy is significant and where vaccine take-up is nowhere near what it ought to be. The hope was, of course, that by the end of 2021, and certainly by early 2022, we would have achieved herd immunity by virtue of the vaccine take-up. But we also see not sufficient take-up in all the places, but we also see where new variants have come about and where persons, even after vaccination, are still becoming ill from variants of the COVID virus again. So it's now becoming endemic, and we more or less will have to live with it. And people are adapting to be able to do that. So we see momentum in the cruise industry, which is expected to rise in the rest of 2022 to 2023. We expect that vaccine passports and certainly proof of vaccination will be included in the list of travel documents, similar to how we used to have it for yellow fever and so on. And we see countries, including relatively conservative ones such as Canada, opening back, for example, to the traditional Alaska cruises. Technology, as I mentioned, becoming front and center. To use a phrase that the pandemic has turbocharged the use of technology on board, and even passengers who were relatively technology averse are now adapting. And what might have seemed unusual before has become the new norm internationally on board. For example, the use of phones. Once you go on board, you download an app, you use your phone as your key card, turn off your lights in your cabin, order food, do many other things. So a lot of processes are now being done digitally. Online check-in, boarding passes, development of touchless systems, the use of radio frequency identification wristbands to manipulate and get on with many things on board. And we see different lines developing different apps for use of their passengers on board. And I expect this will grow and this will share, because one of the things we're seeing is that the lines are cooperating much more, especially as it affects the safety of passengers and crew than they did before. Because of course, the cruise industry took a big hit from a public relations point of view at the beginning of the COVID pandemic, in that the picture that was painted in many cases was that cruise lines were almost becoming the petri dishes, the incubators for cruise for the pandemic on board, the COVID pandemic. So we see small and expedition ships becoming more popular. And as I said, this is an opportunity, but also a challenge for the ports
to be able to cater to the needs of this segment. Small and luxury lines garner bookings from people who are new to their brands, for example. This trend is likely to continue as persons who are more risk averse try to avoid the large crowds that may be on the ships with the 3,000 plus passengers and would rather be cruising with 500 or less, or even 100 or so passengers on board. And this trend is expected to go well beyond this year. Right? These ships appeal to passengers seeking out their bucket lists and who have put off their cruise for many years, usually a wealthier segment of the industry as well. Right? These lines, they focus more on outdoor exploration, much more adventurous, usually want to do longer cruises than is traditional, and provide the opportunity of whole ship charter cruises as groups want to stay with people that they know, or that it will be one group of persons for the entire period of a cruise. I mentioned before the shorter cruise take off. We have seen it, North American, for example, did some experimentation on this up to November 2021. It was seen as successful, and more industry players are now doing that. They're doing 3 to 4 day cruises. The use of private island is becoming an issue as well. Of course, that can be a challenge for some of our own countries, because we would like the cruisers to come into our country, experience our culinary delights, interact with our people, have that cultural exchange, spend their money there before they go. When they go to their private islands, of course, that money doesn't get into the local economy above and beyond what is used to pay for basic services, employment, and so on. The issue of the environment, as I said, is becoming far more important now, not just for cruise ships, also for cargo vessels. But the aim is to see that certainly by 2050, as much as possible, we are at a net zero carbon cruising. Ships are expected to either in the case of new builds, to be able to use shore power, and this is also going to put pressure on the ports to be able to deliver shore-based power to cruises. As they come into port, they will be able to shut down their ship's engines, take electricity from the ports. That will reduce the carbon emission, and when they're ready to leave, they can re-engage their machinery and go on. Once again, it will put pressure on the ports for development of the necessary infrastructure. Cruise ships are basically small cities, and the demand for electricity is going to be intense. But overall, this is one way of working towards a net zero carbon cruising by 2050. Of course, not only is it a challenge for the ports, but it's also an opportunity to be able to sell the electricity to the ships as well and increase their earnings at a reasonable price. We also see growth in drive market cruises. I mentioned before, persons want to be able to go to drive instead of flying great distances, to be able to join their ship. Drive 2 to 3 hours, maximum maybe 4 hours, join their ship and be able to do the same on the reverse. It reduces their risks of all the mixing and matching through airports, airplanes, and so on. And people just feel a lot more comfortable with this. New destinations as well.
opportunity for the destination countries. The cruise lines are developing this to attract repeat cruisers, as well as first-time cruisers, expansion of itineraries, increasing the number of ships being built, and of course, they have to find additional places to go. The market is being segmented where you have about 35% of the market are using ships that carry over 4,000 passengers, then maybe 35% down into the small expedition type cruises, and then somewhere in the middle, you have that other 30% or thereabouts. So there's a market segmentation taking place, and ports will have to try and meet all of these segments. The destination countries, receiving countries like ours, have to try and segment and meet the market demands as well. So it is opening up areas, the west and central coast of Africa, South America, the northeast coast of South America, Amazon River, and other large rivers in South America, the islands of Indonesia, Madagascar off the southeastern coast of Africa are just some of the new destinations which are coming on stream. Right? Passengers are being much more discerning. They're asking for a lot more differentiation. And both the countries, receiving countries, and the cruise lines have to work in tandem. Now, the infrastructure to support this cannot be developed exclusively by the countries themselves. It has to be developed in line with the cruises. Because one of the things, of course, is that if you just build and think that the cruise lines will come, they will pull out just as easily when things are not necessarily favorable. If it's done in partnership, as we did in Falmouth, and as Antigua and Barbuda is doing now in St. John's, what you have is that there's a commitment, a long-term commitment and a partnership, so that the risk is shared, and there's a long-term commitment which increases the ability to plan and look forward to a long-term relationship. And you're seeing at the top right of your picture there, our latest cruise port in Port Royal, which is a sensitive archaeological and historical area. So we couldn't put a traditional berth down. So what you're seeing there is what is called a seawalk. So the dock actually, the ship comes and moors between two buoys, and then the seawalk actually moves out to the ship, and the passengers actually walk just like you would a jetway on the seawalk to shore. So there are no piles driven, no hard structure into the sea, and it preserves the archaeological and biological sensitivity of the area. So we have used that, and we are looking at expanding that to another one of our ports in Port Antonio. And countries that have the challenge of meeting environmental standards, certainly something of this kind of technology is one way forward that can be used, and we are open to sharing. It's not our technology, of course, it's a Norwegian company, but we can share what we know of it. Long-term future, everyone is rethinking their business models, the cruise lines, the ports, the countries as a whole. I mentioned before that there's huge cooperation across the cruise brands. While they still compete, but there are common areas such as the crew comfort, the safety of passengers, diversification and variety in providing itineraries for the crew. All of these will continue to make the cruise lines and the port cooperate as well as compete with each other, right? And this brings me to conclusion. This is another view of Port Royal. The cruise industry is as robust as ever, despite the coronavirus pandemic. I think it's quickly getting back to normal.
And as the world seemingly gets smaller, we are going to see more standardization across the cruise companies and the international passenger bases. We see the differentiation in the market, both at the larger size vessels with 4,000 passengers, but we also see at the other end of the market, the expedition cruises and so on. And both the cruise lines and the ports and destination countries will have to adapt to make this a successful endeavor as we go forward. That in a nutshell, my colleagues, is my presentation. Thank you so much, Captain Innes. Your presentation has enlightened us with how this new cruise industry reality we're doing right now, and after 2.5 years of an industry suffering, it has become stronger, it has become evolved, smarter, adapted to this new reality, with the small and expedition ships, with the vaccination passports, with the shorter cruises, with the drive market cruises, the new destinations. But I think that also I admire the fact that this industry is also cooperating between each other. They all know that they become resilient when all the cruise lines work together, and I think that's an important factor. They're also considering this, how their impact is on their new destinations they're going to, how they're impacting their smaller economies, and also a very important factor, they're also looking at the environment, which is kind of a big deal right now. The fact that they want to go net carbon zero, and it's an impressive movement and project, and the fact that they're already thinking of that and starting their ways in a way as a whole industry, not just some ships making their ships greener. It's all about making the whole industry more resilient. So now I'm going to switch back to Spanish. Ahora tenemos a la capitana Ana López, que tenemos el honor de tenerla acá con nosotros. Ahora pasamos al español oficialmente. Capitana, como siempre, nosotros ya estuvimos trabajando todo este tiempo con la CIP, así que es un honor tenerla acá con nosotros. Gracias por estar acá. Bueno, ya ella fue nuestra anfitriona en la conferencia de sustentabilidad, así que ella ya tiene una expertise en estas conferencias. Pero bueno, la capitana, durante su larga experiencia en la Marina Mercante, se ha desempeñado a bordo de buques de distintos tipos y tonelajes, ocupando los puestos de oficial en prácticas, tercero, segundo, primer oficial de cubierta y capitán. En los últimos años de su desarrollo profesional, ha ocupado cargos de jefe de navegación y supervisión portuaria de la Capitanía de Puerto Regional de Veracruz y titular de las Capitanías de Puerto Escondido, Oaxaca, Islas Mujeres y Playa del Carmen de Quintana Roo. El pasado 1 de diciembre del 2020, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nombró a la capitán de altura Ana Laura López Bautista como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Así que, capitana, les cedo la palabra. ¿Cómo están? Espero que, igual que a nosotras, que venimos desde México, disfrutando muchísimo de este evento y de la compañía, y por supuesto aprovechando al máximo todo lo que tienen ustedes para compartirnos. Muchas gracias. Saludo con muchísimo afecto a mis compañeros del panel, a las autoridades portuarias nacionales de los Estados miembros de esta Confederación Interamericana de Puertos, a los representantes del sector portuario de las Américas. Soy portadora de buenos deseos, de éxito y bienestar por parte del almirante secretario de Marina de mi país, don Rafael Ojeda Durán, para cada una de las autoridades portuarias presentes, para cada uno de ustedes. Mi especial reconocimiento y agradecimiento a este gran país, Argentina. Es mi primera visita a esta preciosa ciudad y estoy por demás contenta de estar aquí. A la entusiasta Administración General de Puertos y a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos. Jorge, muchísimas gracias.
Quiero comenzar la participación mostrándoles un pequeño video que preparamos especialmente para esta ocasión, para el tema del futuro de la industria de cruceros hacia operaciones más resilientes. Si lo tienen listo, por favor. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Secretaría de Marina. Somos México, un país con una riqueza inigualable. Nos distingue nuestra historia, nuestra cultura y nuestra gente. Destacamos como destino de cruceros en el mundo, ¿y sabes por qué? Porque somos un país mega diverso con excepcionales vías de acceso a través de nuestros dos grandes litorales. Porque contamos con destinos naturales, culturales, de turismo médico y de negocios, entre muchos otros. Por la amabilidad de nuestra gente y la diversidad gastronómica, y porque contamos con un sólido sistema portuario. Desde junio de 2021, los 118 puertos de México son administrados desde la Secretaría de Marina a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo mandato se resume en consolidar a los puertos como plataformas logísticas y nodos de desarrollo regional. La pandemia por COVID-19 afectó de manera devastadora a los puertos 100% turísticos. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, establecimos puentes humanitarios trabajando codo a codo con todos los actores involucrados en las actividades turísticas. Paso a paso, nuestros puertos han ido recuperando el arribo de cruceros. Aunque los indicadores aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia, vamos en camino franco a la recuperación. Hoy, más que nunca, estamos conscientes de la necesidad de contar con puertos más resilientes. Es por eso que establecemos esfuerzos conjuntos para la diversificación de líneas de negocio, considerando importante el establecimiento de un puerto hub en nuestro país, así como promover nuevos destinos para sumarlos a las rutas actuales. Nuestro esfuerzo está dirigido a refrendar el liderazgo mundial que nos distingue como destino de cruceros. Valoramos la importancia económica de la actividad turística. Día a día y sin descanso, nuestros puertos mejoran para seguir siendo las puertas de entrada a las maravillas de México. Gobierno de México. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes alguna información que hemos dividido en los 7 puntos que observan ustedes en pantalla, haciendo especial énfasis en lo que representa el mercado de cruceros para nuestro país. ¿Qué sucedió y qué hicimos durante la pandemia que básicamente ha sembrado los cimientos de esta industria? ¿Qué estamos haciendo para desarrollar resiliencia? ¿Y cuáles son los números rumbo a la recuperación del mercado? Quiero hablarles un poco acerca de cómo estamos organizados en materia de la autoridad portuaria en México. Como algunos sabrán, ayer, justo ayer, hace un año, cumplimos de haber sido resectorizados. La Administración de los Puertos de México estuvo durante más de 40 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hace un año fuimos transferidos a la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina tiene, por decírselos de alguna manera simple, 2 ramas, una que es civil administrativa, a la que pertenece esta coordinación, y otra pues es la Armada de México, el brazo armado de esta Secretaría, que participa solo y exclusivamente en labores de protección.
La Coordinación General ha quedado inserta junto con sus 3 direcciones generales, la de Marina Mercante, la de Puertos y la Dirección de Fomento y Administración Portuaria, que es específicamente quien administra el consorcio empresarial que representan las administraciones portuarias federales. Aunque, como veremos más adelante, también contamos con administraciones portuarias estatales, que aquí serían provinciales, supongo, y también municipales, además de algunas terminales que son 100% privadas. Además de las direcciones generales, la Coordinación General cuenta con 4 direcciones ejecutivas y uno de esos directores ejecutivos me acompaña en este evento. Capitán Marisa Barca, muchas gracias. A través de la Coordinación General se gobierna el Fideicomiso de Educación Náutica, que es la encargada de formar a los oficiales de la Marina Mercante Mexicana, de donde somos egresados. Nosotros somos civiles uniformados, por decirlo de alguna manera, ¿no? En resumen, este es el sistema portuario nacional. En más de 11,000 kilómetros de costas contamos con un amplio y diverso sistema portuario, bastante diverso dependiendo de la región en donde está enclavado cada puerto. De estos 118 puertos, 17 son administraciones portuarias federales, que incluyen los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Coatzacoalcos está en el Golfo de México, justo en el sur, y un poquito más al sur, atravesando el Istmo, encontramos el puerto de Salina Cruz. También estarán enterados que en esta área se está construyendo y reconstruyendo un ferrocarril que nos va a permitir atravesar de un océano al otro las cargas que arriben a nuestros puertos. No voy a adentrarme mucho en este tema, voy a hablar más de la industria de cruceros en el país. A manera de resumen, este es un recorrido histórico muy breve de cómo los servicios marítimos de transporte de pasajeros han ido evolucionando en nuestro país. Desde 1840 a 1900 aproximadamente, los servicios son de transporte de viajes transatlánticos de grupos migrantes que venían a América. En adelante, de 1901 al 60, básicamente son transportes militares que después de las guerras mundiales retoma el pasaje, los viajes por mar, y pasamos de un turismo de cruceros que era bastante elitista a algo que fue más al alcance de la gente. De 1961 a la actualidad se han popularizado más los viajes en crucero, con rutas fijas de retorno a los mismos sitios de embarque. Es indudable que desde el año 2020 al 2021 enfrentamos la crisis más grande de la industria del transporte. México experimentaba antes de la pandemia un ascenso en esta materia que parecía que nadie podía parar. A pesar de esto, mantuvimos nuestro 7º lugar en llegada de turistas internacionales y el número 16 en ingreso de divisas a nuestro país por el mercado del turismo. Los ingresos que reciben los puertos mexicanos y la economía de gran escala que se desarrolla en las comunidades turísticas de México, sin duda merecen la mayor atención del gobierno mexicano. Aquí podemos observar las cifras del 2019 previos a la pandemia, en lo que indudablemente destaca el puerto de Cozumel con un registro de 1,366 arribos, solo en Cozumel. 4,5 millones de pasajeros que fueron seguidos por el puerto de Mahahual, también en Quintana Roo, Ensenada y Cabo San Lucas. Estos son algunos de nuestros
nuestros principales destinos de cruceros en México. Los que tengan la suerte de conocer Cozumel, pues esa maravilla verde-azul, el puerto de Majahual, un poquito más en el extremo sur del estado de Quintana Roo, Ensenada en Baja California Norte y el incomparable Los Cabos, Baja California Sur. ¿Qué significa este mercado para nuestro país? Sin duda alguna, este arribo masivo de personas a un solo puerto, a un territorio insular que es Cozumel, de alrededor de 5 millones de personas en un año, representa la vida de la comunidad. La industria de cruceros y la economía asociada fue sin lugar a dudas una de las más afectadas por el COVID-19 y en México experimentamos tremendas pérdidas económicas y condiciones de emergencia, además de la sanitaria, de una emergencia económica en las ciudades puerto que dependían prácticamente al 100% del turismo de cruceros. Podemos dar dos ejemplos, evidentemente el más golpeado Cozumel, pero también Puerto Vallarta sufrió muchísimo durante esta tremenda crisis. Afortunadamente, tenemos también turismo local y en nuestro país la movilidad entre ciudades pues nunca fue cerrada del todo. Por tanto, estas ciudades puerto pudieron sobrevivir con el turismo local y con los servicios de pequeños tours y cosas que persistieron. El caso de Cozumel fue bastante más grave. En las distintas fases de la pandemia, podemos platicarles que el cierre de operaciones en México se generó el día 14 de marzo del año 2020. Es necesario recordar que la complejidad y la incertidumbre que vivieron algunos de nuestros puertos tratando de implementar las recomendaciones de la OMS y de la OMI, al mismo tiempo que nadie tenía la experiencia para enfrentar algo así, pudimos establecer lo que en nuestro país llamamos puentes humanitarios, recibiendo, al igual que Antigua y Barbuda lo comentó hace un momento, a los cruceros con pasajeros y tripulantes infectados que no aceptaban en ningún lado. Se recibieron en México y después de 14 meses, después del cierre de operaciones, el 16 de junio del 2021, en una tremenda algarabía, reactivamos el segmento de cruceros en el Caribe mexicano. Pero también fue la culminación de un conjunto de esfuerzos extraordinarios por parte de todos los sectores. Finalmente, el día 24 de agosto del 2021, después de muchísimas reuniones de trabajo con todos los sectores, restablecimos y reanudamos nuevamente la atención a los cruceros, aceptando sus arribos a un 70% de la capacidad de transporte de pasajeros. Esto porque dentro de nuestras mismas ciudades puerto, pues también teníamos que atender a nuestra propia población. Entre el 2019 y el 2022, en plena pandemia, podemos observar los números. En el 2019 recibimos 2.970 cruceros y casi 9 millones de turistas. Con la crisis que inició en el 2020, tuvimos una tremenda caída en los arribos y recibimos únicamente 865 buques. Después de interminables meses de lucha, reactivamos en 2021 y de ahí comienza un arduo camino para la recuperación. Sumamos 833 arribos y casi 1,5 millones de visitantes. Finalmente, en el 2022 se observa una franca mejoría y pueden observar las cifras del primer cuatrimestre, que son bastante alentadoras y de crecimiento. Ya superamos los 1,000 arribos con casi 2 millones de turistas y vamos a la alza. Durante la contingencia sanitaria,
es que, como decimos en mi país, y sobre la marcha y a los sombrerazos, tuvimos que desarrollar resiliencia. Aquí es donde cabe el espacio para la reflexión, pero sobre todo un espacio de agradecimiento, el reconocimiento a nuestra comunidad portuaria, a las autoridades, a los organismos internacionales, a los tripulantes de los buques, a las empresas locales, a las compañías de cruceros y a cada uno de nosotros que entre la incertidumbre y el miedo seguimos operando, seguimos trabajando para que nuestras comunidades pudieran seguir persistiendo y sus economías más o menos aguantando para lo que venía. Sin duda, fue doloroso ver la imagen de buques crucero con pasajeros infectados, vagando por el mar, al parecer sin rumbo. Fueron momentos estrujantes y que cimbraron las estructuras establecidas. El Gobierno de México reiteró su compromiso solidario con las naciones del mundo y en un esfuerzo coordinado, bajo estrictos protocolos de seguridad, establecimos 13 puentes humanitarios y conseguimos desembarcar a 2.273 pasajeros y tripulantes. El programa resultó un éxito por la seriedad, la responsabilidad y la solidaridad con la que actuó nuestra comunidad portuaria. A ellos muchísimas gracias. A bordo hicieron lo propio. Esta diapositiva resume los esfuerzos extraordinarios que la industria de cruceros estableció en búsqueda de reanudar sus operaciones, innovando sus sistemas, modificando y adaptando las condiciones a bordo para que aprendiésemos todos juntos a convivir con el virus. En Puerto y en nuestras ciudades turísticas, los esfuerzos se concentraron y dieron frutos para elaborar el protocolo de sanidad para los destinos de crucero, lo que permitió implementar la reactivación de las operaciones. Entre las medidas más importantes que se tomaron, se habló muchísimo de los tours burbuja. ¿En qué consistieron estos tours burbuja? Uno de los requisitos para poder llegar y desembarcar en nuestro país, evidentemente, fue demostrar que no estabas infectado, que estabas sano, pero todavía la vacunación no estaba completa. Llegaron muchos turistas sin el esquema de vacunación, ni una sola aplicación, pero tampoco estaban infectados. Entonces, lo que se hizo fue establecer estos tours burbuja que consistían en separar a los vacunados de los no vacunados y darles el mismo recorrido, los mismos servicios, pero por separado. Así se evitaba que los vacunados y los no vacunados estuvieran juntos en tierra. Entre otras medidas importantes, se aplicó estrictamente los lineamientos y se tomaron decisiones en conjunto con las autoridades. Se complicaron un poco las cosas con los sistemas de sanidad estatales o provinciales, porque si bien es cierto, los puertos mexicanos, los principales, son federales, también la sanidad estatal tenía un peso en sus decisiones por ser las autoridades regionales. Al arribo de los primeros cruceros, durante la reactivación y cuando estos cruceros arribaban con personas, con reporte de personas infectadas, hubo alguna resistencia incluso para dejar arribar el crucero. Sin embargo, la buena coordinación entre autoridades nos permitió establecer los lineamientos para que las personas que vinieran infectadas a bordo permanecieran a bordo, mientras el resto de los pasajeros pudiesen disfrutar también del destino. Esta medida nos permitió contabilizar cuántas personas venían infectadas en cada barco. Y los resultados de esto, de enero al pasado mes de mayo, nos arroja esta gráfica, que en lo personal me impacta muchísimo, si consideramos que la línea roja es el número de tripulantes y la verde son los pasajeros.
Podemos observar un repunte importante en marzo, cuando aparece en México la variante Omicron, y podemos ver la enorme diferencia que existe. Y por increíble que parezca, el número de pasajeros infectados es muchísimo menor al de tripulantes, al de tripulantes que vienen en los buques. Todos los buques se reciben, indistintamente de en qué porcentaje o quién está infectado. Todos se reciben y el barco se encarga de establecer sus protocolos a bordo. Al puerto bajan únicamente las personas que vienen con garantía de que no están infectados, pero el puerto recibe igual a los barcos. En esta gráfica podemos observar cuál ha sido la variación de casos que reportan los barcos que llegan a nuestro país con casos positivos a COVID. Los datos de la semana 21 pues son de finales de mayo, pero mantenemos el registro. Podemos observar que ha bajado significativamente la presencia de casos positivos en los buques cruceros que arriban a México. Y bien, aplicando la máxima de adaptarse o perecer, podemos visualizar que lo más difícil parece haber sido superado. Las comunidades turísticas vislumbran mejores tiempos y los destinos con mayor aporte de arribo de cruceros siguen siendo Cozumel y Majahual en el Caribe mexicano, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Ensenada y Mazatlán en la costa del Pacífico. Evidentemente, la confianza y la importancia que tiene el gobierno mexicano en la industria de cruceros nos hace pensar en que debemos obligatoriamente de seguir invirtiendo en la industria. No podemos hablar de resiliencia y lecciones que aprendemos si no pensamos en adaptar nuestros puertos a las nuevas circunstancias. Tenemos proyectos de ampliaciones en terminales y en muelles, profundización de canales y en general de todas las acciones que nos permitan que nuestros visitantes prefieran los destinos de México. En la diapositiva pueden observar dos destinos que estamos desarrollando de manera importante: Puerto Chiapas y Puerto Vallarta. Vamos a ofrecer mayores comodidades a los turistas, por supuesto, atendiendo las necesidades administrativas, sanitarias y operativas que los barcos presenten. Estos son nuestros potenciales puertos hub en el Pacífico. Los proyectos de crecimiento y ampliación del puerto de Ensenada, por su ubicación estratégica, lo hacen un candidato ideal para establecer un nodo logístico para la industria de cruceros, por lo que estamos abiertos a unir esfuerzos para que en un futuro muy cercano podamos desarrollarlo. Ensenada cuenta con 3 puentes fronterizos y conexiones vía marítima al continente asiático, al norte, al centro y hasta Sudamérica. Tiene una amplia conexión aérea en el aeropuerto de Tijuana, que está a poco menos de 1 hora de la ciudad. Y el otro puerto, nuestra perla del Pacífico, Mazatlán, ubicado también en el Pacífico mexicano, tiene las condiciones que requiere la industria y dadas las ventajas competitivas que podemos ofrecer en este puerto. Esta es otra joya oculta del Pacífico mexicano, San Carlos, Baja California. Las maravillas naturales que ofrece la zona en temporadas de invierno, podemos avistar delfines y ballenas, hay excursiones a islas vírgenes como Margarita, Isla Patos, la pesca deportiva, tours por las dunas de arena, impresionante, es una zona casi virgen en el Pacífico mexicano. En este lugar contamos con una bahía de más de 240 kilómetros, con la posibilidad de reconvertirla y ampliar sus instalaciones para atender cruceros de hasta 300 metros de eslora.
y otros destinos con potencial, por supuesto. Zihuatanejo, Acapulco, y aquí vale la pena acotar que Acapulco era la única administración portuaria privada del país. Dejó de serlo el año pasado cuando terminó su concesión y retoma las riendas de Acapulco la Administración Federal de México. Y por supuesto Puerto Progreso, muy cerca a la bella ciudad de Mérida, Yucatán, y a todas las maravillas con las que cuenta este maravilloso estado. ¿Cuáles son los compromisos del gobierno mexicano para la industria de cruceros? Impulsar nuevos destinos, buscar el bienestar de las comunidades turísticas. No olvidemos que no estamos hablando únicamente de recursos, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de las personas que viven en los destinos. Es importante garantizar la aplicación de las medidas sanitarias y, por supuesto, que busquemos juntos comunidades portuarias más resilientes, que no nos gane la incertidumbre. Tenemos que fomentar este tipo de encuentros a nivel local, nacional e internacional para sensibilizar la importancia que tiene, por supuesto, en lo económico, el desarrollo de la industria de cruceros, pero también el aporte cultural que se le da al mundo cuando una sola persona visita nuestros puertos. Porque esa persona se lleva la experiencia, se lleva la cultura, y esa es una forma de mostrarle al mundo las capacidades que tienen los puertos de América. Hemos de trabajar con ustedes como hermanos latinoamericanos, como socios por siempre. México es y será su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, capitana. Gracias por darnos una presentación de la industria de cruceros de México. Y para mí también fue yo ya se lo comenté esto antes de su presentación, de que fue muy impactante ver cómo una economía tan diversa, igual como México, la industria de cruceros ha impactado de manera sorprendente en su economía, pero que México, igual que muchos de otros países, ha comenzado a implementar nuevas medidas para salir adelante de esta crisis y volver más fuertes y más resilientes, y ha asumido proyectos nuevos para poder crear nuevos destinos y hacer que no solo la industria vuelva a su normalidad, sino que crezca aún más. Así que muchas gracias, capitana, por darnos la perspectiva mexicana de la industria de cruceros después del COVID. Así que doy por finalizada bueno, en verdad quería abrir a preguntas si alguien tiene para nuestros ponentes. Ahí vamos. Es una pregunta para el señor Darwin Telemaque. Sí. Él habló acerca de una ventana única para hacer todos los trámites de cruceros. Quería saber si esa ventana única es solamente para Antigua y Barbados o si es para todos los recorridos que hacen los cruceros dentro del Caribe. Si ya lo están compartiendo entre otros puertos como Jamaica o el de San Martín, o si es exclusivo de Antigua y Barbados. Muchas gracias. Thank you. First of all, I'll answer it this way. Antigua got lucky at a meeting at the IMO. The Antigua representative at the IMO, Ambassador Dwight Gardner, was in a meeting, and there was a question asked whether a country wanted to collaborate with the IMO to establish a single window with the support of the Norwegian government. The intention was never for it to be an Antiguan single window, so that sort of answers your question right away. So the coordination was simply Antigua being a vehicle for the creation of a platform that would be able to be distributed to as many ports as possible. So with the creation of the single window that we presented, the source code is
the IMO's source code. So any country can go to the IMO and get an example of that, and they can implement it within their maritime environment. I think Peru was ahead because they have the maritime single window, and a few other countries, but not many. Since then, we have embarked on making that available to all the countries in the Caribbean and any other countries. We're discussing with El Salvador right now, coordinating with them to support them in their march towards that. And in addition to the source code being at the IMO, we are also able to provide the type of technical support that would allow for the integration of numerous agencies that don't usually work very well together. You talk about customs and immigration and ports, it's three amigos again. What we did is when the decision was made for Antigua to do it, we were brought to the Prime Minister's office, and customs and everybody was sat down, and he said, get it done. So at the highest level, the leader said, go get it done. And with leadership at that level, it meant get your act together, let's do it. So we were able to sign MOUs between each agency, and we now have something that we're sharing with the other islands. And we are open to sharing and supporting anyone who's interested in moving forward with that as well. Thank you, Hope that answered Darwin. the question. Thank you, Darwin. I actually have a question for both of you. With these new changes with the technology and the new measures that we have to take for the cruise industry and the port sector, how do you see a change in the demographics? Do you see that the younger generations are gonna feel the need to go into the port sector and get jobs, or do you see that, because I feel like the generations are remaining older, and maybe you can enlighten me with that. Do you see younger people getting to the port sector and making a career out of it? Hello. You can go first. No sé si ya encendió esto, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ok. En México estamos evolucionando a un punto en el que la relación puerto-ciudad es importante, muy importante que la ciudad se sienta orgullosa del puerto que está albergando. Pero vamos mucho más allá. A pesar de lo que parezca, nuestro país no hay un conocimiento de la conciencia marítima amplia fuera de los estados costeros. Así es que estamos empezando a trabajar con el Congreso. Para empezar, los que nos legislan nos tienen que conocer. Estamos empezando a visitar el Congreso para explicarles de qué se trata, qué hacemos en los puertos y qué hacemos en los barcos. Así es que, empezando por nuestros legisladores, que están ya bastante sensibles con el tema, se les ofrecen también diplomados y seminarios de cultura marítima dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina. Además de nuestras visitas, ellos vienen también a los centros de estudios. Y con esto hemos conseguido una iniciativa de reforma de la Ley General de Educación en México, que va a implementar la conciencia marítima desde las bases de la educación de la población mexicana. A la par, estamos trabajando en una reingeniería de la educación que se delinea desde la Secretaría Marina a través de la Coordinación General de la Dirección de Marina Mercante hasta llegar al Fideicomiso de Educación Náutica, que es quien nos da la formación ya a nivel profesional. Y esta reingeniería incluye una licenciatura en Administración Portuaria, que, insisto, por increíble que parezca, en el sistema de formación de profesionales del mar en México, si bien existe la maestría en Administración Portuaria, estamos trabajando para que se implemente también la carrera dentro de nuestro sistema de formación de administradores portuarios
y hemos recibido pues una aceptación bastante amplia del sector que está interesado en los temas portuarios. Entonces, creemos en México que si empezamos desde las bases, desde la formación en la tierna infancia, esto puede llegar muy lejos. Excelente. Gracias, capitana. Darwin, do you have an answer? Thank you. I think that question requires, Jorge, another symposium. Because you can go into issues of the structure of ports, the relevance of ports, the lack of educational awareness of the various opportunities that are at ports. I mean, the oldest industry in the world has no collegial focus, no educational focus. I mean, a surgeon gets his knives from a box that came on a ship, but no one knows how the box got there. And you study surgery, or you become a surgeon. And so there's a complete lack of respect that has been given to the whole concept of working on the shore side, on the seaside. Part of it has to do with the emergence of the work itself. Some of it has been simply nepotistic. The father trained his son. It never really became an industry. And while we speak of the maritime industry, it is kept within a little space. It knows itself, it keeps itself to itself, and it's about time that we open the industry to everyone, men, women, young people, and that's where I think that question goes. So I believe that if you were to examine the room here, there are very few young people. I see a few, which is a hopeful sign. But in the broader industry, we don't see a lot of young people, and there isn't that sort of attraction that's going. You go to universities, what are you studying? You don't hear a bachelor's in port management. What is that? Mm-hmm. So I think as a matter of fact, I was doing a lecture at a university, and you ask the basic question, how do you get your food? And everyone says, in the supermarket. And while that's true, you better believe that the supply chain that no one understood a few months ago is now becoming home to roost. We're beginning to understand that the logistics that keeps us alive needs people to learn it, understand it, get more efficient with it. Otherwise, we have what we have now. You could barely find port managers to go fix Long Beach or to fix all the ports in the U.S. that was so crowded because if innovation is not there. We have Silicon Valley, but no one at the ports. And very good question. So life exists because of shipping and transport. We better start taking that seriously. And I would suggest that at your level, Jorge, that we begin to start focusing on that. That being said, I don't know if my Jamaican friend is on, but in Jamaica, there is a Caribbean Maritime University that focuses on building opportunities for young people in the maritime space. In Antigua, we sent in 21 young people 4 years ago because we had no pilots at the port. And here you go. Who are becoming pilots? It's almost an old job, and you see no young people going into that, which is a fascinating employment opportunity. And so we sent some people over there. They're now back at the port. We are bringing them in. And we are learning that succession ought not to be this ad hoc, I am your friend, you're my family sort of thing, but make it a real industry. And while we're doing so, let's not forget the young women who can climb cranes and pilot ships as well, so that it's a broad, all-inclusive response. Thank you. Thank you, Darwin. Thank you so much. Yes, women, we will take over the port industry soon. Does Sydney have something to say? El grupo técnico, el otro ponente tiene algo para decir o agregar? Sydney, I don't know if you can hear me, but if you have any comments or anything that you want to add. Okay, yes. I've just got a chance to unmute. Sorry about that. Yes, in the context of Jamaica, many years ago, they developed what started as the Jamaica Maritime Institute, and which now has been expanded to the Caribbean Maritime University,
where we train in all the related maritime fields, deck officers, engineering officers, logistics, all the way through to customs officers, to be able to adapt in the maritime field. And we have very good support from the government and from the private sector as well, the various entities involved in the port sector, for this training. And it's a viable university. It has students from all over the Caribbean and a significant amount from our own population as well. And it's heavily subscribed to, and it's making its mark. So that's how we are trying to keep that focus in the Jamaican context. Thank you so much, Captain Inés. Well, with no further answers or questions, I will conclude. I'll turn to Spanish, sorry. Bueno, ahora finalizada la sesión de preguntas, doy por terminada este panel y los invito a todos a pasarse para el comedor para almorzar. Muchas gracias.
le va, contraalmirante? ¿Todo bien? Sí, puedo ver esto.
Buenas tardes, participantes. Los invito a tomar asiento, a unirse a la sala para tomar asiento. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿quiere una agenda? Contra el migrante. Participantes, los invito a la sala para tomar asiento, por favor, así comenzamos en horario. Gracias. Bueno, horario medio tarde ya. Invito a los participantes restantes a sentarse, por favor, a ingresar a la sala. Voy a empezar a decir nombres, porque
Buenas tardes. Buenas tardes a todos los valientes que se han quedado hasta esta hora. Después del almuerzo, les ofrezco una disculpa por la tardanza. Vamos a terminar la jornada de hoy con un panel que se llama Conectando Economías, las hidrovías como facilitadoras del comercio. Creo que con las presentaciones que se han dado ayer y las que se han dado el día de hoy, nos ha quedado cristalinamente clara la importancia que tiene la vía navegable troncal para los 5 países que hemos discutido, que son Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Se ha dejado claro que estas vías no solamente son fundamentales para el comercio regional, sino también para acceder a las rutas marítimas y al comercio global. Entonces, en ese sentido, voy a presentar a don Víctor Gonzalo Di Gabriel Sánchez, director general de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del Ministerio de Defensa del Estado Plurinominal de Bolivia. El contraalmirante Di Gabriel egresó de la Escuela Naval Militar en 1989 con el grado de alférez, obteniendo la licenciatura en Ciencias y Artes Militares y Navales. Actualmente es el director general, como dije, de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina Mercante. Contraalmirante, por favor, la palabra es suya. Gracias. Aquí tenemos el con la lechita. Bien, en principio quiero agradecer al señor Jorge Durán, jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos, al doctor Carlos Bueso Chinchilla, presidente del Comité Ejecutivo del CIP, al señor José Beni, presidente del Comité Técnico Consultivo del CIP, a la AGP, que tan gentilmente nos ha facilitado estos ambientes y su cálido país para que se pueda desarrollar esta actividad. A los diferentes autoridades portuarias de los países, felicitarles por haber hecho un esfuerzo y hacerse presente en esta importante actividad. Antes de empezar el tema que se me ha encomendado, quiero hacer 2 puntualizaciones, porque me parece pertinente. La Autoridad Marítima y Portuaria del Estado Plurinacional de Bolivia recae en la Armada Boliviana, que es parte componente de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Esta importante misión recae a partir de la reforma constitucional que se realizó el año 2009 en Bolivia. A través del artículo 269, el Estado le da la misión a la Armada Boliviana de administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales y lacustres. Una empresa muy grandísima para nuestra fuerza. La estructura orgánica de la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres está conformada de la siguiente manera. Depende del Ministerio de Defensa y tiene 4 grandes unidades. La primera unidad es la unidad de políticas, donde lógicamente estamos confeccionando la reglamentación normativa de todas las actividades, ya sean en puertos y en las vías navegables. La otra unidad es la de puertos y vías navegables justamente, y la unidad de Marina Mercante y la unidad de Pesca Marítima. A través de estas 4 grandes unidades, la dirección está regulando, normando el accionar, el comportamiento de todo nuestro complejo marítimo fluvial. Y la segunda es que, leyendo esta publicación del año 2017, acertadamente el señor Jorge Durán decía en el editorial, voy a dar lectura: los estados
los Estados miembros de la CIP reconocieron la necesidad de iniciar un diálogo político que considere mover mucho más de las cargas por transporte fluvial y sus impactos. La CIP busca la implementación de una política de transporte regional integrada y ambientalmente sostenible que permita aumentar la competitividad con beneficios económicos e inclusión social. ¿Por qué he querido recalcar esta parte? Porque se crearon estos tratados para que la región pueda crecer económicamente, armoniosamente y en colaboración entre los países. Dicho eso, voy a dar continuidad a mi presentación. Bien, el temario al que voy a seguir es la cuenca del Amazonas, la cuenca del Plata y la importancia de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bien, Bolivia, 2/3 de su territorio nacional está conformado con un sistema hídrico. Somos parte de la cuenca del Amazonas en el norte, parte de la cuenca del Plata en el sur y tenemos una cuenca lacustre cerrada que está conformada por 2 grandes lagos, el lago Titicaca y el lago Poopó, unidos por el río Desaguadero. Como ustedes podrán apreciar, la parte norte de mi país es un conglomerado de ríos, ya sean caudalosos y mínimos. En la parte norte, van a disculpar el puntero no se refleja allá, pero tenemos 4 grandes ríos, el Abuná, el Madre de Dios, el Beni, el Itenes y el Mamoré. En la parte que está situada como Trinidad, es una ciudad del norte que por sus características, que ya lo había nombrado anteriormente el capitán Hinojosa, por costumbres, es difícil hacer la administración de estos ríos. Afortunadamente, programas como la UNCTAD, el asesoramiento del CIP, nos ha permitido poder volcar estos conocimientos en la gestión moderna de puertos adecuada a nuestra realidad. Decía yo antes de que estos son espacios propicios para determinación de políticas, porque creo que son lo más apropiado para tomar este tipo de determinaciones, porque la parte técnica se las puede realizar en otros foros. Y me acordaba hace rato de que la emergencia sanitaria no solamente fue desventajas, fue ventajas. Particularmente a Bolivia nos favoreció mucho en el tema de capacitación a los titulares de los municipios que tienen que ver o tienen vías navegables. Por medio de la educación virtual o capacitación virtual, hemos ayudado a estas autoridades a poder gestionar mejor los puertos. Actualmente, puertos que están en el extremo norte de mi país ya tienen una noción de cómo gestionar un puerto, mínimamente. Bien, voy a hablar del primer eje que, si bien no es una hidrovía, estamos en tratativas para que ésta se convierta en una hidrovía. Si ustedes pueden ver la parte azul, que es el río Mamoré, que parte allá dicen Puerto Villarroel hasta el norte, es una extensión del río Mamoré que tiene más o menos 1.400 kilómetros. Esta parte del río se ha vuelto una vía de comunicación comercial a partir
de la necesidad de que en ese sector la vertebración carretera era mínima. Necesitaba Bolivia alimentar con combustibles y otro tipo de enseres como vituallas, insumos de industria, pero no había la vía carretera, entonces tuvimos que hacerlo por río. Y el pionero en esta actividad es la Armada Boliviana. Durante muchos años la Armada Boliviana llevó este tipo de suministros al oriente boliviano. Después ya hubo la necesidad de salir al exterior por esta vía, aprovechando el río Mamoré, entrando a Brasil el río Madera, hasta llegar al río Amazonas. Hemos tenido varios problemas para poder lograr este fin. Ahí algunas fotos de cómo la Armada Boliviana transportaba el combustible a las ciudades interiores del norte. Para poder exportar e importar productos, ya sea del exterior y llevar al exterior, la vía fluvial o hidrovía desde el interior de Bolivia al Brasil tiene varios obstáculos. Por ejemplo, en las cercanías de Puerto Velo, el Brasil construyó una represa que en su momento no tuvo impacto, pero después ya con el cambio climático ha generado inundaciones en la parte superior del río, vale decir, en nuestro territorio, motivo por el cual se tuvo una controversia, se llegó a temas en Cancillería, pero al día de hoy ya hay algunos proyectos en los cuales específicamente en la región de San Antonio y Jirao van a construir esclusas para poder facilitar la navegación. Entonces, en el futuro esperamos de que esta vía se convierta en una hidrovía como tal, para que el gobierno boliviano y brasilero puedan hacer el comercio a través de esta vía. Allá se ve la represa y este es Puerto Velo. Pasando a lo que es a la cuenca del Plata, desde el momento en que la Constitución Política del Estado le dio la competencia a la Armada Boliviana de administrar los intereses marítimos, la autoridad marítima reglamentó para que los puertos que hay en Puerto Buch, como ser Gravetal, Jennifer y Aguirre, tuvieran el estatus de puertos internacionales. A partir de ahí es que el comercio internacional creció exponencialmente en lo que es este puerto. Como ustedes pueden ver, esa es la importancia de la hidrovía Paraguay-Paraná. Como decía el señor Muñoz, para nosotros es importante desarrollar esta hidrovía porque es, de repente, por nuestra condición de país enclaustrado, la única vía para poder salir libremente, sin ningún tipo de obstáculos hacia el Atlántico. Como ustedes se pueden fijar, la carga que se mueve tanto por los puertos de Chile como por el puerto por la hidrovía, anualmente mueven 5.6 millones de toneladas. La hidrovía Paraguay-Paraná mueve 2 millones, casi el 35%, considerando de que el headland económico o la ciudad que produce más en Bolivia es Santa Cruz. Y si se hace una relación distancia, de Santa Cruz llevar
toda la producción hacia puertos chilenos significa más gasto, más trámite. En cambio, sacar todos los productos de Santa Cruz por el lado de la hidrovía Paraguay se baja en todos los sentidos, costos, distancias y tiempos. Es obvio recalcar de que en la pandemia ha bajado mucho las toneladas, los costos que se habían generado durante la época anterior. Bien, quiero recalcar la importancia y las ventajas que tiene la hidrovía, porque obviamente, como les había dicho antes, es vital para nosotros aprovechar esto. Las importaciones y las exportaciones de la región norte del país son muy importantes y aparte de que son las más voluminosas en este momento. A través de esta vía fluvial se reducen los trámites, los costos de flete son más baratos, por lo que les había dicho que las distancias de llevar a los puertos de Chile y Perú generan más costo económico, más tiempo en trámites, se moviliza mayores volúmenes de carga hacia la hidrovía Paraguay-Paraná. En el tema del transporte terrestre se evita la congestión de camiones porque hemos tenido muchos problemas en el transporte de camiones de Iquique a La Paz, para lo cual, para poder subsanar esto, estamos haciendo una reglamentación de liberación de contenedores. Luego, se reduce los costos marítimos cuando se hace el tránsito por el canal de Panamá o por el estrecho de Magallanes, nos reduce los costos. Y finalmente los costos logísticos reducen en un 14 a 21%. Con la baja crítica del nivel de aguas que sucedió el año pasado y este año, volvimos a despertar varios problemas que teníamos anteriormente. Pensamos nosotros que podíamos solucionar la navegabilidad en esta época de estiaje dragando el río, pero no. De acuerdo a la información técnica que nos proveyó el Servicio Nacional de Hidrografía Naval, el canal Tamengo se comporta como un sistema. Si ustedes pueden ver en el gráfico, en la parte norte, donde está Laguna Cáceres, nosotros no accedemos directamente al río Paraguay, sino que accedemos a través de un canal que se llama el canal Tamengo. El canal Tamengo, como es un afluente al Paraguay, en la baja crítica del año pasado tocó los niveles mínimos. Entonces tuvimos que parar el comercio exterior durante 4 o 5 meses, en la cual hubo muchas pérdidas en el concepto de divisas. Para solucionar el nivel del agua, no solamente se necesita un dragado, necesitamos hacer varias acciones porque es un sistema, el canal Tamengo. Si se fijan, allá hay la Laguna Cáceres, en la parte superior del círculo rojo hay una línea verde, ese es el canal Tuyuyú, que alimenta a la Laguna Cáceres, y más allá está el río Jordán, que también alimenta a la Laguna Cáceres. Este sistema más o menos funciona con esos dos ríos como alimentadores y la Laguna Cáceres como regulador. Es un sistema de flujo y reflujo. Cuando las aguas suben, el río Paraguay alimenta a la Laguna Cáceres, y cuando es época de estiaje, la Laguna Cáceres mantiene el nivel de navegabilidad en ese sistema. Desde hace unos 10 años, por efectos del cambio climático y por algunas acciones aisladas muy
anteriormente de Brasil es que la laguna Cáceres se ha secado. A día de hoy la laguna Cáceres ya no funciona como regulador, entonces el dique que hicieron hace 20 años en la laguna Tutuyuyú ha obstaculizado el ingreso de agua para servir de alimentador. Entonces, al día de hoy, para poder mantener la viabilidad en el canal Tamengo, necesitamos trabajos no solo de dragado ni limpieza, sino también de remoción del dique que construyó Brasil y no removió esa construcción. Aparte, en la boca del Tamengo hay una toma de agua que también dificulta la navegabilidad. Esa boca de agua impide que el paso de los convoyes sean completos. Tenemos que fraccionarlos, como ven allá en la figura, en las dos figuras superiores. Esa es la toma de agua que casi abarca la mitad del canal. Entonces, tenemos serios problemas porque los convoyes tienen que fraccionarse para pasar. Entonces, eso nos significa tiempo, costo. Acá hay fíjense, hay una figura, una fotografía satelital en la cual se ve claramente la toma de agua, que nos perjudica mucho. Volviendo a la importancia que tiene para nuestro país aprovechar la hidrovía Paraguay-Paraná, estos son los volúmenes de carga que se manejan anualmente. Hemos tenido una baja en la época de la pandemia. Como pueden ver, lo que más importa es la gasolina, el diésel. Con la baja crítica del año pasado hemos tenido muchísimos problemas para poder alimentar de este combustible a la región norte de mi país. Entonces es importante y urgente solucionar el tema de la viabilidad del canal Tamengo. Estos son los productos que exporta Bolivia a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Como pueden ver, las gestiones 18 y 19 han tenido su mayor amplitud en lo que se refiere a la exportación de esos productos. A 2021 se bajó, pero no tan ostensiblemente. Y finalmente decirles que la carga que se exporta son a Europa, a las costas de Estados Unidos, Centroamérica, a la parte sur de África y los países del sur. Tenemos otro puerto alternativo que va a ser desarrollado por el Estado. En Quijarro los puertos que trabajan son privados. En vista de que hubo una baja considerable en el nivel de navegabilidad, el gobierno vio por conveniente reactivar los puertos en Puerto Buch. Hay proyectos al día de hoy del gobierno en el cual van a reactivar puertos en Puerto Buch para la exportación de mineral, del hierro. Hay empresas estratégicas del Estado boliviano que están ahorita en ese cometido de generar más puertos en Puerto Buch. Entonces, de esa forma se paliaría un poco lo que es la baja que hay en las épocas de estiaje en Puerto Quijarro. Entonces, sería una forma de equilibrar el comercio exterior. Bien, voy a dar lectura a una conclusión a la que hemos llegado referente a estas actividades. Se puede expresar, en función a lo expuesto con anterioridad, que las hidrovías de Bolivia constituyen un facilitador importante en el desarrollo del comercio nacional e internacional, no solo como una vía de transporte de mercancías, también como un medio de comunicación e integración regional.
La importancia de los foros y grupos de cooperación favorecen a la concreción de proyectos y convenios binacionales en el uso de las hidrovías. Gracias. Gracias. Pasa, por favor, claro. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, contraalmirante, por, pues ahora sí darnos con lujo de detalle la importancia que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná, bueno, para Bolivia. Con mi obsesión de hacer los resúmenes que hago, quería yo decir que el vicealmirante, bueno, hizo algo que me llevo yo a casa, que es la importancia de capacitar a los líderes políticos, a los presidentes municipales sobre la importancia de la hidrovía, aquellos que tienen acceso a ellas. Nos dejó claro que el 35% del comercio de Bolivia vía fluvial se lleva a cabo por la hidrovía que estamos tratando en estos días. Asimismo, bueno, por implicación obvia, el 65% restante se hace por tierra a Perú y Chile. Sin embargo, hizo énfasis en las diferentes ventajas económicas que existen en el uso de la hidrovía versus las vías terrestres con Chile y Perú, que se resumen en que la reducción de costos promedio oscila en el 17%, si se hace de esa manera, de nuevo dándole apoyo a pues la premisa, la realidad de que el transporte fluvial es en sí el más económico y más rendimiento costo-beneficio. Nos hizo también mención de los diferentes trabajos de infraestructura que son necesarios para reactivar o activar estas vías, así como la importancia y el riesgo de tener tanta importación de hidrocarburos. Sin embargo, nos llamó nuestra atención a la recuperación, así como a los planes del gobierno para reactivar el puerto Bush como acceso alternativo. Y me gustó mucho eso de la conclusión de no solo considerar y ver a esta vía navegable como un medio de transporte, sino como un medio de comunicación e integración regional. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Y ahora tengo el placer de presentarles virtualmente, remotamente, a Rodrigo da Costa, quien es analista de comercio exterior y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Integración Física y Digital de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que como saben queda aquí enfrente en Montevideo. Sus estudios incluyen maestrías en Relaciones Internacionales de Estados Unidos, especializaciones en Comercio Exterior, Negociaciones Internacionales, en fin, tiene una amplia experiencia en la facilitación del comercio y de infraestructura, transporte y logística. Así es que no sé si ya estés con nosotros, Rodrigo. Sí, puedo escuchar. Ahí te vemos en pantalla. Adelante, tienes la palabra, Rodrigo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Jorge Durán. Inicialmente me gustaría saludar a las autoridades presentes, a mis colegas panelistas y a todos los participantes. Desde la ALADI y en nombre del secretario general, Sergio Abreu, es un placer enorme dividir este espacio donde se discuten iniciativas tan importantes para la hidrovía, especialmente en los temas de integración regional y facilitación del comercio. Voy a hablar muy rápidamente sobre la Asociación Latinoamericana de Integración, que ayudará como background para mi presentación. La LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, fue instituida por el Tratado de Montevideo de 1980 y sucede a la ALALC de 1960. Son 13 países miembros que se ponen de acuerdo con un objetivo a largo plazo, que es la constitución de un mercado común latinoamericano. La sede de la LADI, en la cual está la Secretaría General, como ya bien mencionó Jorge, es un órgano técnico, según el propio tratado, y estamos ubicados en Montevideo, Uruguay.
El Tratado de Montevideo de 1980 es un tratado que tiene como objetivos el desarrollo económico y social armónico y equilibrado de la región. Y tiene mucha relevancia al día de hoy. Son 5 principios que nos gusta siempre destacar. El pluralismo, que se da por la diversidad política y económica de los países. Flexibilidad, permite concretar acuerdos de alcance parcial. Convergencia, que es la multilateralización progresiva de los acuerdos. Tratamientos diferenciales en base a las 3 categorías de países que tenemos. Y múltiple, utiliza como instrumento varios tipos de acuerdos que dinamizan los mercados a nivel regional. Y esto es muy relevante para nosotros, mecanismos mediante los cuales se busca alcanzar los objetivos. No voy a profundizar demasiado en eso, por eso quería dejar la idea que existen acuerdos de alcance regional, que participan todos los miembros, y acuerdos de alcance parcial, 2 o más miembros. Y para tener una idea de la asociación, acá tiene algunos números. Respecto a producción de bienes y servicios, representa 80% de la América Latina, población 87%, exportaciones de bienes 84,7% y importación de bienes 83,4%. Y acá también tenemos los números con relación al mundo. Muy bien. Ya entrando en el tema de la hidrovía, como sabemos, un bajo costo de transporte se traduce en una reducción de la distancia económica, aumentando los efectos positivos de producción y facilitación en el comercio, lo cual cobra particular importancia en una región como la Cuenca del Plata, caracterizada por producir, entre otros, materias-primas que implican grandes volúmenes de carga y en donde el costo del transporte representa un porcentaje muy alto del precio final del producto. El proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto de Cáceres, Puerto de Nueva Palmira, conocido por PHPP, surgió ante la necesidad de los países de la Cuenca del Plata de avanzar en la integración física regional a través de mejoras operativas y de infraestructura en el sistema fluvial de transporte. Ele foi impulsado politicamente desde 1967 e, a la vez, que concretado com a criação do Comité Intergubernamental de la Hidrovía, CIAT, em 1989, e sua inclusão dentro do Tratado de la Cuenca del Plata. Finalmente, em junho de 92, os cancilleres, ante a presença dos mandatários de los países de la Cuenca del Plata, suscribieron el acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná y 6 protocolos adicionales en el Valle de las Leñas en Argentina. Dicho acuerdo foi depositado em la ALAD como acuerdo de alcance parcial com fecha de 7 de junho de 1992. E em enero de 1995, a Secretaria General da Associação recebeu a última notificação relativa ao cumprimento das disposições internas para a puesta em vigor do acordo, que entonces el acuerdo entró en vigor en 13 de febrero de 1995. Sobre la estructura organizativa del sistema HPP, Hidrovía Paraguay-Paraná, se hace acá un brevísimo resumen de la estructura organizativa para ubicar en rojo el acuerdo de la hidrovía y poder visualizar la compleja estructura en la que se marca. No está en lámina, pero también hay
por supuesto, los 8 protocolos adicionales. Rápidamente, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía es el órgano político del acuerdo y está integrado por las delegaciones que representan a los Estados miembros, funcionarios investidos de las plenipotencias necesarias por sus respectivos gobiernos. Además, los Estados miembros designarán un delegado en la sede para seguimiento permanente de las actividades de la Secretaría Ejecutiva. De acuerdo con el Estatuto del CIH, la personalidad jurídica es ejercida por intermedio de su Secretaría Ejecutiva y comprende la capacidad de adquirir derechos y obligaciones, entre otras obligaciones. Y la Comisión del Acuerdo es el órgano técnico y la Secretaría de la Comisión del Acuerdo funciona en las dependencias de la Dirección de la Cuenca del Plata y Navegación Fluvial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. La hidrovía Paraguay-Paraná conlleva un carácter estratégico para la región, dada su ubicación geográfica de privilegio, la enorme dotación de recursos naturales presentes en su área de influencia y el potencial productivo y económico, además de la capacidad en materia de infraestructura portuaria y también disponibilidades energéticas. Se ubica dentro de llamada Cuenca del Plata, creo que ya vieron esa información en otras presentaciones, con una extensión de 3.442 kilómetros, desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay, con desembocadura en el Río de la Plata. La área de influencia abarca una superficie alrededor de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, con poblaciones de unos 20 millones de habitantes. Eso hace que se considere fundamental para la integración y el desarrollo regional. A través de la hidrovía y su infraestructura se encamina principalmente la comercialización internacional de producción de granos y derivados agroindustriales de la Argentina, Paraguay y Bolivia, y parte de la producción del Estado brasileño de Mato Grosso también. Segundo informaciones de un portal de Brasil, de Embrapa, esta región extendida tiene una área sembrada de más de 32 millones de hectáreas, con la producción de soya de unos 96 millones de toneladas. En la campaña, eso en 2015-2016, los datos que tengo, que son equivalentes a la producción total de Brasil, que es el primer productor sojero del mundo. En los últimos años, estas cifras se han ido incrementando y es muy importante tomar en cuenta la tendencia de ese comercio de materias-primas por la hidrovía, empujada por la demanda de este tipo de producto por parte de China. Esto no hace sino confirmarnos la importancia del rol de la hidrovía, no solo para que el presente, sino también cómo se visualiza en el futuro, ¿no? Por otra parte, y además de toda la producción primaria en los alrededores de la hidrovía, la diversificación de actividades de agregación de valor, como plantas industriales, instalaciones logísticas, puertos y terminales especializados, ha ido ganando relevancia. Este proceso ha permitido, por ejemplo, la exportación de harinas y aceites vegetales en volúmenes muy significativos a nivel mundial. Y por su morfología, los ríos que forman la hidrovía constituyen una vía navegable natural, que a diferencia de la mayoría de los grandes valles del mundo, se suceden con una inclinación bastante baja, que no requiere la construcción de sistemas de cruzas, para posibilitar el transporte fluvial.
Es cierto que todavía existen problemas para la navegación, eso ya destacó el palestrante que habló antes, y ya que está pendiente de realizar importantes tareas de dragado en la hidrovía, de mantenimiento y de balizamiento para solucionar la problemática de tránsito a causa del estiaje. Aún mirando un poco los números de la hidrovía, en el informe de la Secretaría Ejecutiva del CIH de julio de 2018, se señala que estudios realizados por ANTAC, UF, Universidad Federal del Paraná y el IT identificaron los flujos comerciales y la participación de los estados partes a través de la hidrovía en el año 2015, y los resultados fueron los siguientes, eso que pueden mirar, los volúmenes de comercio que transita por la hidrovía, la principal ruta y destaque a productos. Como se puede ver, en su gran mayoría, productos son materias-primas. Pero con estos números podemos ver claramente la importancia de la hidrovía, sobre todo con relación a los productos que mencioné. También podemos, pero también claramente vemos lo oportuno que sería contar con información sistematizada y actualizada, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Agora, falando um pouco de projetos para impulsar a hidrovia. Desde a ALAD, entendemos que um dos grandes desafios atuais para a hidrovia é mostrar a potencialidade que tem como instrumento de comércio exterior para promover a prestação de serviço eficiente de transporte e o desenvolvimento da logística na região. En este contexto, nosotros hemos considerado indispensável apoyar a los países miembros aportando, desde la naturaleza técnica de la Secretaría General, distintos proyectos y iniciativas para el desarrollo y mejora de sus sectores de infraestructura y logística. En el caso del proyecto desarrollado en coordinación con Plata desde el año 2018 y realizado en el marco del acuerdo de cooperación existente entre ambas instituciones que existe desde 1990. Este proyecto de gran relevancia para la región consistió en elaborar un análisis de las principales infraestructuras de transporte, logísticas, passos fronteiriços cercanos à hidrovia Paraguai-Paraná, com a finalidade de identificar elementos e aspectos concretos que permitam um melhor aproveitamento da mesma. A análise realizada se centrou em 3 componentes: infraestrutura e logística, pensando a hidrovia como sistema intermodal, competitividade e acesso aos mercados, e o marco legal e institucional. A investigação buscou mostrar a potencialidade da hidrovia como instrumento de comércio exterior para promover a prestação de serviço eficiente de transporte e o desenvolvimento da logística na região. Em geral, a análise planteou a necessidade de 2 pontos: impulsar a multimodalidade, apontando a facilitar a circulação de mercadorias, tanto em las fronteiras como em la navegação, junto com a moderna legislação e sistema de controle. E também que é imprescindível que os projetos a desenvolver partam de reconhecer a hidrovia como um sistema logístico de uma região ou conjunto de países e também como um sistema sustentável. Desde fines de 2020, nosotros de la ALAD, a través de los departamentos especializados, hemos estado con apoyo técnico, nosotros prestamos apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva del CIH
para a implementação de um modelo básico de informação estadística que não há. O grupo de expertos em estatísticas do CIH, que é conhecido por GEE, estuvo trabalhando desde esse tempo na definição de um modelo básico de informação para contar com estatísticas sistematizadas sobre movilização das mercadorias através da hidrovia Paraguai-Paraná. A importância de contar com este tipo de informação não é algo novo para nenhum de nós outros. Actualmente sabemos do valor da informação a tempo e oportuna. Actualmente, nós, dada a experiência na área de informação estatística de comércio exterior, brindamos assessoria técnica e realizamos propostas e sugerências encaminadas a facilitar aos países da hidrovia a puesta em marcha do sistema de informação que estamos desenvolvendo e prevendo as possíveis modificações ao formato definido, tendo em conta que está prevista uma constante evolução do mesmo. Acá no slide há as informações, essas seriam as informações iniciais que teríamos no sistema de informação estatística. E a ideia é perfeccioná-la e agregar outros indicadores ao futuro. As definições sobre o alcance da informação a enviar, os tempos e dados, são acordados entre os 5 países da hidrovia. E, finalmente, está previsto que realizar o processamento e hosting da informação. E, como eu disse há pouco, enriquecer pouco a pouco esta base estatística, com apoio e impulso dos países no mecanismo. Outras atividades que realizamos, nós realizamos diversas ações no âmbito de facilitação do comércio e logística, não somente considerando a hidrovia, mas também outros temas, por exemplo, certificações digitais, encontros dos comitês nacionais de facilitação do comércio, seminários, e tendo em conta que na hidrovia Paraguai-Paraná há mais de 100 terminais portuárias de tamanhos e infraestruturas muito variadas, com altas demandas de operação que han venido crescendo aceleradamente nos últimos anos e que, como sistema, tem enorme potencial para o comércio regional e mundial hacia o futuro. Nós também consideramos muito importante promover ações para o fortalecimento da logística e a integração física regional, com ênfase em los puertos fluviales e, em particular, os ubicados em Bolívia e Paraguai. A cooperação deve plantear-se como complementária, buscando evitar a duplicidade, ou superposição de atividades, unificando critérios e diversificando recursos financeiros e tecnológicos e humanos para avançar em el desarrollo da hidrovia, contribuindo ao melhoramento da competitividade, à generação de economias de escala, à redução de custos logísticos, a melhor inserção em el comércio internacional e ao desenvolvimento de novos polos de atividade econômica para nossa região. E, finalmente, já concluindo, creio que nos 20 minutos já estou em eles, é inquestionável que o desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística será clave na recuperação econômica post-Covid dos países da região, por lo que coordinar esforços e ações de caráter logístico em los corredores físicos adequados serão de grande importância. Nós temos plena consciência que há muito por fazer, muito por aportar. Estamos em um contexto particular, havendo transitado por lo que parecia o pior da pandemia, mas desde a Secretaria de la ALAD estamos, por supuesto, para apoiar e facilitar as iniciativas em esse sentido. Finalmente, dejo meus contatos e foi um prazer participar do panel. Muitas graças. Prezado Rodrigo, muito obrigado. A sua apresentação muito interessante.
informativa. Brigadinho. Bueno, pues tuvimos la presentación de Rodrigo, quien además de contarnos de los orígenes y la estructura de la LADI y el objetivo a largo plazo de hacer un mercado latinoamericano común, habló del acuerdo, del tratado específico que se tiene sobre la hidrovía, sobre su carácter estratégico de atender a los 20 millones de habitantes que viven en la hidrovía, más obviamente las poblaciones nacionales. Mencionó la importancia de continuar y de incrementar el trabajo de dragado, de balizamiento, de señalización, con un potencial enorme que tiene la hidrovía para el comercio exterior. Mencionó la importancia de continuar trabajando para asegurar la transportación multimodal en todos los puertos que tiene acceso a la hidrovía. Rodrigo, de nuevo, como se ha hecho ya en múltiples ocasiones, nos llamó la atención a la importancia de trabajar como región para lograr una logística sustentable. Mencionó los diferentes proyectos recientes de digitalización, incluido el Sistema Integrado de Información, y terminó haciéndonos una mención sobre la importancia de hacer este trabajo colaborativamente con miras a unificar criterios, estándares y, diría yo, procesos con miras a tratar de hacer esto eficiente. Así es que, outra vez, muito obrigado, muito gentil a apresentação, muito interessante, informativa. Rodrigo, muito obrigado. Y ahora pasamos a la última presentación del día de hoy, de la tarde de hoy. De nuevo hemos invitado a Juan Carlos Muñoz Mena, quien, bueno, ya el día de ayer lo presentamos, pero lo haré muy resumidamente, con su destacadísima trayectoria, tanto académica como profesional en el ámbito portuario. Y bueno, no solamente es director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, la conocida ANNP del Paraguay, sino también es director titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos, es decir, tiene un pie en el sector público y el otro pie en el sector privado, y eso le da a él una visión que yo le envidio, la verdad. Así es que, Juan Carlos, querido, tienes la palabra. Buenas tardes. Si ustedes fueran mis alumnos de la universidad, estaban todos aplazados. A mí me encanta la tecnología, pero mi querido Jorge, en los próximos paneles, empezando por vos, hay que dejar los teléfonos afuera porque todo el mundo está mirando los teléfonos. Y sobre que está medio dormido después de almorzar, un riquísimo almuerzo, entonces hay cosas que en serio... yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para estar aquí, empezando por los organizadores, por ustedes. Entonces, no estaba pensando antes si digo o no digo, pero como mi carácter es así, lo digo, ¿ok? Así que arranquemos. Está la presentación, bueno. Yo quiero hablar del tema que nos convoca y que es justamente conectando economías. Y realmente para enfocar, y lo habíamos hablado con Sabina, cómo hacemos, medio que se asustó con mi primera presentación la de ayer, que en realidad eran 60 diapositivas que hubiésemos estado toda la tarde. Pero hablemos de lo que pasó acá en la región y cómo de alguna u otra manera ya a mediados de los años 60, estos procesos tienen su realidad histórica y su realidad política. Y no podemos extrañarnos por eso. Y tenemos que, cuando se juzga la historia y cuando miramos qué pasó y por qué pasó, o pasaron algunas cosas, creo que ese primer paso a mediados de los 60, impulsado por otras corrientes económicas a nivel global, a nivel mundial,
No hay que olvidar que todavía era muy reciente el tema de la Segunda Guerra Mundial, aunque hubieran pasado ya casi 20 años. Y de repente nos dimos cuenta que trabajar en conjunto parecía que era lo más adecuado, en un ambiente bastante convulsionado, por cierto, en la región, con gobiernos militares y demás, y que a veces hacen de que las cosas se demoren. Pero lo que hicimos fue hablar del Tratado de la Cuenca del Plata, que como ustedes ven en el gráfico, no lo voy a repetir, involucra a una cantidad importante de países, a extensiones de tierra que unos años después nos dimos cuenta nuevamente de que realmente éramos el pulmón y el granero del mundo, como alguna vez fue líder Argentina y sigue siendo líder a través de la consolidación de lo que hoy es el escenario de los soportes logísticos que estamos trabajando y nos convocan. Así se firmó el Tratado del 69, el Tratado de la Cuenca del Plata, que expresa primero una voluntad política, una concreta voluntad política que tuvo otra vez que esperar un tiempo para hacer probablemente uno de los acuerdos internacionales probablemente más sustantivos y que hoy está teniendo respuesta en todos los niveles de los países, Argentina liderando con un proceso de cambio en la estructura, en la concesión, pero más allá de eso, dándole, yo creo que hay que destacar, dándole desde la más alta autoridad la importancia que tiene la vía navegable, la hidrovía, para toda esta región, para su país, obviamente. Un destacado diplomático argentino me dijo hace muchos años, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y es cierto, y dentro de esos intereses es que nos juntamos mucho los últimos 30 años, avanzamos mucho a pesar de nuestras diferencias y de nuestros distintos enfoques, y así fue que en el 88 se empezó a hablar del relanzamiento de la hidrovía. En ese tiempo lo que vimos fue una clara voluntad económica de Brasil por incentivar la salida del mineral de hierro, que ya estaba saliendo con bastante asiduidad, pero que necesitaba una logística diferente. Y presenta, esto fue en el año 88, fue esa presentación que hace Brasil en el marco del acuerdo, de la reunión de ministros de Transporte, y ese año, por única vez, hubo 2 reuniones de ministros de Transporte, solamente por el tema de la hidrovía, y eso supuso que en septiembre de 1989, en marco otra vez de la reunión de ministros de Transporte, ya en Santiago de Chile se decida constituir el CIH, o sea, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía que nosotros tenemos. Esto es un poco, me estuve adelantando, pero esto es un poco la estructura institucional que tiene el Tratado de la Cuenca del Plata, ¿no es cierto?, y con los distintos escenarios que se han ido dando. Este proyecto, este relanzamiento que se hace en septiembre del 89, como decisión de gobierno, tiene una particularidad. En mayo del 89, el sector privado se había constituido en la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, y ese sector privado estuvo sentado en la reunión de ministros en el 89. Y es un hecho no menor porque todos los países tuvimos la oportunidad desde el sector privado de llevar también nuestro aporte, un aporte que de alguna medida, en mayor o menor medida en los países,
ha servido para consolidar los postulados de ese proceso de integración. Yo creo que eso es uno de los temas destacados cuando hablamos cómo conectamos economía. Ayer se hablaba también de que por ahí los países generan algunas acciones en detrimento de otros, pero quiero comentarles que este proceso tuvo algunos puntos altos que probablemente con la historia uno se olvida, y el colega de Bolivia nos ha hablado del canal Tamengo. La única vez que se dragó el canal Tamengo como debe ser fue en el 98, con una draga argentina, la draga 332 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Ese trabajo duró 6 meses, un trabajo que permitió a Bolivia estar en la hidrovía, gracias a la cooperación del gobierno argentino en aquel momento. Ese trabajo duró 6 meses, fue un trabajo sumamente eficiente y un trabajo que lamentablemente no se culminó porque hay todavía algunas dificultades para transponer ese acceso que tiene Bolivia al río Paraguay a través del canal Tamengo, en donde lamentablemente intereses de otro país le permiten hacerlo, que es Brasil. Yo ayer dije que no soy diplomático, así que puedo decir, presentar todas mis quejas y presentar realidades, señores. Hay que negociar, y hablábamos con el almirante, hay que negociar con Brasil el tema de la toma de agua, que es un monumento a la ridiculez, y sacar la piedra de Marina Gataz, ¿no es cierto?, para que de una vez por todas un país soberano tenga acceso soberano a la vía navegable, y creo que esa es una de las dificultades que estamos teniendo. Ahora, ¿qué pasó? Porque a mí me encantan los estudios. Se hizo un estudio ahí en el año 2018 sobre que hizo Aladi y Fonplata, y me encantan los estudios porque les cuento que yo también vivo de esto, yo soy consultor. Pero me gusta muchísimo más cuando esos estudios pasan a la realidad. Y acá tenemos ejemplos de hermosos estudios en donde no se ha hecho absolutamente nada y donde sí tenemos, por eso que destaqué, y no es porque están presentes autoridades del gobierno argentino, esta dinámica nueva responde a una realidad nueva, muy distinta de lo que se hizo hace 26 años, y que hoy también nos obliga a pensar qué vamos a hacer en el norte. Y en el norte lo que se haga en infraestructura para conectar economía finalmente va a tener que compadecerse técnicamente y temporalmente con lo que decida Argentina, porque al fin y al cabo tiene los 1.240 kilómetros que nos conectan a la región interior con el mar. Realidad, realidad. Dificultad, dificultad. Facilidad, facilidad. ¿De qué va a depender? Y bueno, en primer lugar depende muchísimo de cómo nosotros encaremos las relaciones internacionales, la facilidad de poder hablar de tú a tú con las autoridades, hacer amistad con las autoridades, lo cual nos hace de poner los intereses y las líneas que tenemos que seguir como funcionarios, porque también, como bien dijo Jorge, por ahí yo me pongo una gorra a la mañana, a la tarde tengo que ir a decirle algunas cosas al gobierno y a veces no es fácil. Pero bueno, uno trata dentro de todo de manejarse con mucho pragmatismo. Pero les puedo asegurar que se conectan economías con estos proyectos. Nosotros, a pesar de las dificultades sanitarias, hemos mantenido el ritmo, ¿no es cierto?, de reuniones a nivel de la Comisión del Acuerdo y del Comité Intergubernamental, y ni qué decir con las dificultades propias. Ayer ya comenté cómo
lo estrenamos a Leo Cabrera con un problemón, se estaba sentando de su comodidad de Entre Ríos, vino a la incomodidad nacional y le contamos un montón de cosas y nos ayudó. Y lo pudo comprender y pudimos solucionar de alguna manera esa dificultad que se nos presentaba. ¿Qué ha pasado también a lo largo de estos 30 años? Los países empiezan a generar roles diferentes, roles para los que uno es más hábil que el otro por distintas condiciones, y por ahí se menciona, se cuestiona con toda razón el tema de las flotas de bandera, que todos los países son soberanos de tenerla y evidentemente tienen realmente capacidad o tenemos capacidad para hacer crecer, para duplicar la flota actual y para triplicar la demanda de cargas. Dependen de las políticas que nosotros adoptemos dentro de la ecuación logística doméstica muchas veces, para empezar a mirar más al río, desde el norte hasta el puerto de Buenos Aires, y lo digo también dentro del análisis que me tocó hacer junto con la universidad en Formosa respecto a cómo unir el ferrocarril de la zona de Salta de embarcación hasta el puerto de Formosa y de qué manera eso cambiaría la realidad logística de productores salteños que vienen al puerto de Buenos Aires hasta ahora, este trabajo fue del 2010, vienen al puerto de Buenos Aires en camiones cuando podrían venir desde el lado del río, y lo cual le facilitaría mucho el trabajo para José y todo su equipo. Son realidades, son políticas, son visiones a mediano y largo plazo que a veces es difícil instalar. En aquel momento habíamos dicho que recuperar el verano 35, creo que es el número del ramal, significaba más o menos 30 millones de dólares de inversión. Pero más importante aún era que ponerlo eso en el anillo de Formosa para hacer carga y descarga de contenedores y que la mercadería venga ya lista para ser embarcado al marítimo, generaría una demanda de mano de obra importantísima en una región económicamente deprimida de la zona norte de Argentina. O sea, el efecto multiplicador de un acuerdo de tinte político nos muestra cómo conectamos economía. Acá hay algunos datos importantes, porque no quiero olvidarme también del tema de la energía. O sea, las aguas de nuestros ríos, y hay una diferencia fundamental, porque cuando hablamos de hidrovía Paraguay-Paraná, hablamos del río Paraguay, que nace en el Pantanal, ¿no es cierto? Es el principal afluente del río Paraná, desde el 1240 en adelante, ¿no es cierto? Y el río Alto Paraná, que es un río totalmente diferente al río Paraguay por su morfología y por su manejo. El río Paraguay es un río que no es un río de llanura, con una gradiente de 5 centímetros por kilómetro, con un volumen de aproximadamente hoy de 4.700 metros cúbicos por segundo, con un déficit desde que firmamos el acuerdo hasta ahora de casi un 10-12% menos, lo cual también nos tiene que llamar la atención, porque ese proceso de degradación de volumen es independiente al fenómeno climático que estamos sufriendo. Y un río caudaloso como el río Paraná, que tiene sobre Itaipú 52 represas. 52 represas en el Paranaíba, en el Grande y en el Paraná. Es un dato no menor, es un dato que mucha gente no maneja. Brasil es un país continental con un sistema eléctrico totalmente integrado, ¿no es cierto?, de norte a sur y de este a oeste, y en donde la carga de la situación hidrológica actual hizo de que de alguna manera nuestros países, aguas abajo de esas 52 represas, tengamos un impacto. A pesar de las buenas relaciones, a pesar de todo lo que hemos hecho para conseguir las ventanas de agua, lo que ha hecho la República Argentina
para proteger el servicio de agua potable para las ciudades ribereñas. O sea, dentro de ese contexto económico que significa el hecho de hablar de una hidrovía, tenemos claros, oscuros, éxitos y probablemente también algunas frustraciones. Y es una región integrada por el transporte, que es lo que nos convoca, es la realidad con la cual nosotros nos enfrentamos, ¿no es cierto?, o con la cual nosotros podemos ver. Ayer mencioné cuando Brasil habló en el 88 de relanzar la hidrovía, manejábamos 700.000 toneladas. Estoy hablando solo de la parte fluvial que viene del centro del continente. Pero tuvo un efecto espectacular en la producción argentina, porque a la luz de un flujo de cargas que hoy está cercano a los 25 millones de toneladas, Argentina toma decisiones con respecto al desarrollo portuario y en donde se convierte Argentina, a través de los puertos de la región de Santa Fe para abajo, en uno de los países líderes en el servicio portuario, y le pasa lo mismo a Uruguay, en donde Uruguay, luego de tener una participación importante también con el mineral de hierro, que era la carga masiva, natural, pero no demasiado importante, ¿no es cierto?, Uruguay se ve beneficiado con nuevos flujos de carga. Empieza otra filosofía por parte de Uruguay en cuanto a hablar de hub logístico, que Ana Rey ella estaba ya antes del 67 hablando de eso, pero ella y Hansi Sanabria son las próceres de esto. Después les voy a presentar a ambas, pero realmente tenemos que hablar de gente que ha estado y ha sufrido y ha bailado al ritmo de lo que hoy significa tener la hidrovía o tener la vía navegable troncal como un desafío que nos obliga a tomar buenas decisiones, a sentarnos a trabajar juntos. Y yo soy un tipo muy pragmático. A mí, a veces, como digo, cuando le entrego un trabajo a un cliente, y ahora me tocó el año pasado entregarle un trabajo importante a un cliente y me dice, no, porque este es un proyecto. Ahora presentó el proyecto ejecutivo y está para la aprobación de mi gobierno, que es lo que uno finalmente quiere ver de la criatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por delante? Bueno, lo primero que tenemos por delante es un problema climático serio, que es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder. El problema climático lo vamos a tener todavía por lo menos hasta final de año, como ya dije ayer. Es un tema no menor para países que se mueven en total, ¿no es cierto?, buena parte de la economía regional. Entonces, el desafío que tenemos son inversiones que están haciendo en mi país, 2 plantas, una de cemento y otra de celulosa, que van a significar, creo que lo dije ayer, 8 millones de toneladas más de carga, que van a significar demanda de nuevos tipos de embarcaciones, demanda de nuevas terminales de transbordo, ¿no es cierto?, que de una u otra manera vamos a tener que administrar, ¿no es cierto? Y esto hace a que estos problemas tengamos que sentarnos a hablar y buscar la integración. Ayer también por ahí se mencionó de que, vuelvo a repetir, que las cosas se hacen en detrimento de otros o de otros países. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en tener una política de servicio y de logística conjunta. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la realidad, y nos pasó ahora, al Río de la Plata, cuando hablamos del Río de la Plata estamos hablando del último punto real de generación de carga en la costa
sudamericana, ¿sí? Entonces, la única forma de ser más atractivo es poder concentrar más carga que venga del norte, que genere Argentina, que genere Uruguay, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestra oferta crítica, la masa crítica de carga. Para eso necesitamos hablar de integración, hablar de cooperación, hablar de hub logístico y demás. Pero no hay que confundir política de integración con competencia, porque al final, y para hacerlo bien gráfico, podemos ponernos todos de acuerdo que en esta calle, a ambos lados, vamos a poner restaurantes, y todo el mundo va a poner restaurantes, ¿sí? Y vamos a darle condiciones de seguridad, de higiene, pero yo voy a tratar de hacer la milanesa más rica que la que hace Jorge, y más barata, y atender más rápido. Y eso nomás se trata, no hay que enojarse por eso. Porque a veces, sobre todo acá, no quiero mencionar, pero ya saben a qué puerto me refiero, medio que hay una competencia que no es tal. Yo creo que esa competencia es sana, y esa competencia tiene que ir más adentro inclusive. Cuando hubo el proceso de privatización y de concesiones acá en el puerto de Buenos Aires, un operador decidió no participar, se fue más al norte, ¿no es cierto?, sobre el río, y hoy en el segmento que le toca es un operador importante y un operador que trascendió incluso a la República Argentina. Y es un representante, así como aplaudimos a nuestros jugadores de fútbol o de tenis, un representante empresarial importante que sale de la República Argentina. Y que es ejemplo para todos nosotros de que las cosas se pueden hacer. Bueno, estas son algunas gráficas de lo que es el transporte, y finalmente hay un video de un transbordo de cargas. Yo no me quiero extender más, quiero nomás dejar el mensaje de que los procesos y los desafíos que tiene hoy la región son bien complejos, necesitan de muchísimo profesionalismo y sobre todo muchísimo pragmatismo. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa de cooperación, no de confrontación, con lo cual, vuelvo a repetir, tenemos intereses diferentes, los países tienen intereses. Nosotros tenemos amistades con los habitantes de esos países y muy buenas amistades, pero dentro de eso, señores, tratemos que esta conexión o conectividad económica realmente se vaya consolidando, porque vemos que ni siquiera en el vecindario, a 20.000 kilómetros, se armó algo que no estaba previsto. Y salimos de la pandemia, estábamos más o menos saliendo de la crisis hidrológica y explotó la bomba y bueno, ahora estamos pagando un montón de, como dije ayer, que era otro capítulo que por culpa de Sabina no le voy a contar, realmente nosotros vemos que hoy más que nunca tenemos que trabajar juntos. Así que enhorabuena esta reunión, yo creo que estamos de alguna manera dando testimonio con nuestra presencia de que es necesario afinar un poco la puntería en muchas cosas, trabajar un poquito más solidariamente y vuelvo a repetir, con la firmeza de defender nuestros intereses como estábamos hablando acá con el colega de Bolivia. Antes que se cansen y que me digan que me vaya, ya me voy. Muchas gracias. A ver si sale bien. No sé si lo puedan hacer correr de ahí, que es más fácil. Porque acá no lo puedo manejar. Ponerlo con audio, sí. Tiene audio. Este es un transbordo de fertilizantes de barco a barcaza.
de barco marítimo, de barcazas que van con destino a Paraguay, pero no sé si se pudo. Bueno, si no, imagínenselo. Bueno, Juan Carlos, no intentaré resumir, ni voy a tratar, porque sería una tarea, tendría que repetir todo lo que digo. Entonces, pero nos ha quedado claro las diferentes perspectivas que existen sobre esta vía de comunicación, sobre esta vía de transporte. Como dijo Juan Carlos, no hay amigos, hay intereses, y yo creo que en nuestra región, y lo digo de manera muy general, no lo tomen como un consejo, porque yo no soy nadie para dar consejos a nadie, pero en muchas cosas veo que no hay que reinventar la rueda. Es decir, si los europeos pueden usar el Rin y el Danubio, y es decir, aquí también se puede. Hay que ponerle voluntad, hay que ponerle coordinación. Todo esto ha quedado claro. Ha quedado claro los beneficios que se derraman, válgase la expresión, del río, de los ríos, de las vías navegables, para todos aquellos, no solo que tienen acceso a ellos de manera directa, sino para las ciudades que están cientos de kilómetros más allá de la hidrovía. Esos se están exportando, están importando, están en el comercio global gracias a esta infraestructura natural que comparten 5 países. Entonces, los puntos hechos en la sesión de hoy creo que son muy válidos, desde los intereses indígenas que dijo Manuel Hinojosa del Perú en la tarde, y cómo se respeta esa cosmología y se tienen los proyectos parados, a lo cual Juan Carlos aludió, que muchos estudios y muy lindos, pero luego no pasa nada, se queda ahí parado porque falta voluntad política, falta más comunicación, mayor coordinación entre los actores interesados, ¿no? Creo que las asociaciones público-privadas, y como lo he dicho siempre, el papel del Estado es importantísimo en promover ese desarrollo socioeconómico, jugando el rol que debe de jugar, motivando la participación del sector privado como partner, como socio del desarrollo en ese sentido. Entonces, bueno, pues creo que hemos tenido una sesión muy interesante. Mañana continuamos. Pero, Xavi, hay una pregunta o dos para los participantes, entonces no sé si tengamos un micrófono, quieras pasar aquí. Si quieres, pasa. Y haz más fácil. Bueno, ahora que me retó porque estaba con el teléfono, voy a ser buena alumna y voy a hacer preguntas. No, tengo una pregunta para ambos específicamente, a ver qué me pueden decir cada uno. Usted mencionó, Juan Carlos, el tema del impacto climático, del cambio climático en las hidrovías. Entonces le quería consultar, si bien ya sabemos qué es lo que se viene, ¿qué medidas específicamente se están previendo para empezar a aplicar para poder prevenir esto y que se pueda mantener todavía, o sea, dado que ya sabemos que va a bajar el nivel del agua del río, que sabemos que va a haber un montón de inconvenientes, ¿qué medidas se está previniendo de parte de los puertos para poder mantener el transporte? Bueno, en realidad nosotros abrigamos la esperanza de una normalización a finales de este año. Pero creo que estos 3 años, no hay que olvidarse que nosotros en 30 días cumplimos 3 años de estiaje. Esa es una situación que no se da desde 1904 en toda la región. Claro que en 1904 las exigencias económicas y la producción de la región era absolutamente diferente. Yo creo que hay que ser creativo, yo creo que hay que dejarse, no voy a decir la palabra, voy a decir otra cosa, hay que ser más inteligente y buscar una solución de fondo, porque las soluciones de ingeniería, y acá se mencionó, o mencionó el colega, el almirante, no era cuestión de dragar, dragábamos y la palangana se hacía más honda, pero el agua no estaba, así nomás. Entonces tampoco a veces la obra de ingeniería es la solución. Nosotros tenemos que pensar de que a partir del año 88,
específicamente y coincide, toda la región central sudamericana empieza a tener un comportamiento climático extrarregional con los fenómenos del Niño y la Niña, producto de una enorme deforestación en la zona central y en los alrededores del Pantanal. Nos están pasando la factura, esa es la realidad. Mucha gente, inclusive yo tengo problemas con mis colegas de las regionales, o sea, de la Asociación Rural del Paraguay, que una vez dije lo mismo en un foro y me dijeron que no, que yo atento contra la producción. Al contrario, yo soy directivo de la Unión Industrial Paraguaya y yo sé bien lo que es la producción. Pero también vuelvo a decirle, hay que ser pragmático y le hemos hecho un daño muy grave a toda la región y eso no va a ser fácil solucionar. Y los procesos de desertificación que tuvieron ríos de Europa, si no pregúntenle a los españoles, por ejemplo, ¿no es cierto?, es algo que se puede dar si no se toman medidas adecuadas. Y eso nos va a afectar a todos, probablemente a nuestros nietos, más de las generaciones venideras, pero esto es un tema que hay que tomarlo bien en serio. Y nosotros los empresarios y a veces también como funcionarios no queremos hablar mucho del tema, porque es una situación ríspida, esa es la realidad. Y en un momento dado hay que sentarse y hablar claro y empezar con planes de reforestación probablemente a nivel regional, que son las soluciones, ¿cierto? Y un uso más racional. Y le habla a una persona que es absolutamente del sector productivo, ¿eh? Yo a veces hablo de esto, últimamente me escucharon muchos mis colegas y me dicen, no, pero vos estás en contra de la producción. Yo no estoy en contra de la producción. Lo que pasa es que estamos dándonos cuenta, y ayer mostraba en números, la región del Alto Paraná bajó 61% el transporte. Y eso nos está costando un montón de plata. Y en la campaña de soja de buena parte de Brasil, como mencionó el colega de Aladi, Brasil entre Mato Grosso, Sur y Goiás tienen el 52% de la producción de soja de Brasil, el mayor productor del mundo. Eso está a 200 kilómetros del río Paraguay. Y esa zona también fue afectada. Entonces, vamos a ser serios, vamos a hablar de soluciones que yo no las tengo, Sabina. Yo lo que te puedo decir es que ¿qué hicimos? Y empezamos a poner al lado del muelle una barcaza porque no llegábamos, después pusimos otra barcaza porque no llegábamos y encima malabarismo. Y con el combustible hicimos cañería y bomba para poder bajar el combustible. El combustible que venía para Bolivia lo bajamos a mitad de camino y sacábamos 800, 1000 camiones diarios desde Concepción para que vayan al territorio boliviano con un sobrecosto tremendo. O sea, creativos somos, malabarismo hacemos, pero llega un momento en que esas soluciones realmente recaen en toda la economía nacional, pero no es la economía nacional, en nuestro bolsillo no. Ese es el tema. Así que yo creo que tenemos, por eso decía al terminar o antes de terminar, que viene bien este tipo de foros para que realmente nos demos un poco un baño de realidad, veamos lo bien que se están haciendo algunas cosas en la región y tratar de ser un poquito más abiertos y cooperarnos y contarnos y tratar de hacer proyectos en conjunto, porque la temporalidad y la casualidad nos sirve por un momento, pero la proyección a futuro tiene que ser un poco más seria. Gracias, Juan Carlos. Vicealmirante, ¿algunas palabras que nos quiere usted dirigir al respecto? Bueno, como había anticipado antes, poder mantener la viabilidad en el canal Tameo, que es muy importante para el comercio exterior, y para el desarrollo de los 3 puertos privados que hay allá, es
hacer la reactivación del canal Tamengo, no solamente con dragados, sino con un conjunto de tareas que se conforman como un sistema. Lo primero que habría que hacer es limpiar la laguna Cáceres, que está lleno de vegetación y tarope a esta época. El río Jordán, que alimentaba a la laguna Cáceres, también se ha secado. Y de repente el alimentador más importante, que es el canal Sicurí, que lastimosamente, no sabemos por qué circunstancias, el Brasil hizo una edificación, una infraestructura que impedía el paso a este canal. Entonces, en el correr de los años, también ha sido un poco culpable de que la laguna Cáceres se seque. Entonces ya no actúa como un regulador. Cuando hay época de estiaje, la laguna Cáceres ya no alimenta al canal Tamengo y bajan ostensiblemente los niveles. Se notaron con esta época de estiaje crítico. Entonces, nada, tenemos que, de hecho, el gobierno boliviano, a través de mi dirección, ha propuesto un proyecto de mantenimiento, limpieza y dragado de todo este sistema. Recientemente, hace un mes nomás, que reformulamos nuestro POA, incrementamos el proyecto que alcanza fácilmente los 10 millones de bolivianos. Gracias, Víctor, muy amable. No sé si tengamos todavía a Rodrigo en línea, pero estaba yo pensando que existen y han mencionado, lo mencionó él, el tratado de la ALADI específicamente, el acuerdo que tiene que ver con esto. Mencionó además el PHPP como otro mecanismo de integración regional, y aquí se ha mencionado el CIC como otro mecanismo más. Y desde mi manera de verlo, ahí sentado en la silla, yo veo que existen, no sé si más, pero por lo menos esos 3 mecanismos o foros internacionales que integran a los países que comparten la hidrovía, que los 3 están más o menos con los mismos objetivos de promover una integración comercialidad, pero Rodrigo, a tu manera de ver, estos organismos, ¿ustedes compiten entre sí? ¿Por qué no se juntan los 3 organismos a promover los mismos objetivos? Veo que en algunos son los mismos actores, en otros hay a nivel individual otros actores y otras instituciones. Entonces, no sé si nos puedes ayudar a cerrar este panel, Rodrigo, con tu opinión al respecto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. No, pido disculpa porque en el Zoom sale la traducción al inglés y ahí se voy al YouTube, ahí queda muy retrasado. Entonces, no escuché muy bien la pregunta, creo que habló de la coordinación entre los organismos internacionales, ¿de eso? Sí, correcto. Sí, eso, así, de la visión del secretario Abreu es total en ese sentido. Tenemos que buscar formas de no quedar en esa de disputa entre diferentes organismos, y sí coordinar para que no se dupliquen los esfuerzos, ¿no? Correcto. Los recursos son pequeños. Eso, hablando de Alaria, los recursos son pequeños, los recursos financieros son pequeños, los recursos humanos son pocos, y los estudios están ahí. El profesor destacó muy bien ese punto. Los estudios ya tenemos un montón, y ahora falta pasar de los estudios a la práctica, ¿no? Y desde la Alaria estamos buscando mucho eso. Por eso nosotros nos acercamos del CIH, de la Secretaría del CIH. Estamos desarrollando el sistema de información estadística, porque hoy por hoy no hay un sistema uniformizado, ¿no? Cada país tiene su estadística. Y en muchos casos no es divulgada al público, queda en las manos de los gobiernos. Entonces, si tú buscas hoy un sitio web donde pueden hacer los parámetros, quiero saber cuánto transitó
en la hidrovía de un país tal a otro país, y qué tipo de mercancía fue transitada, qué código fue del sistema organizado de la mercancía. Eso no tenemos. Y la visión de la LADI es de cooperar muchísimo con los otros organismos para que avancemos efectivamente y lo más rápido posible. Estamos en el tiempo del digital, no tenemos más tiempo para que una toma de decisiones de un gobierno, eso pasa por meses y en muchos casos años. Estamos en el digital, tenemos que ser mucho más rápidos, la información está ahí, tenemos que organizar y disponibilizar a los países para la toma de decisiones, ¿no? Porque si no hay información, dificulta y mucho la toma de decisiones. Correcto. Así, muy sencillamente eso. Ahora voy a volver al inglés. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. Creo que compartimos aquí esa visión. Voy a hablar con José Beni como presidente del Comité Técnico Consultivo de la CIP en este tema, a ver si podemos servir por lo menos de foro para reunirlas a las instituciones, a la PHPP, al CIC, a la LADI y a las que tengamos que reunir para darles un espacio, fomentarlo, crearlo y tratar de contribuir positivamente, porque como dice, ya están los estudios, ya sabemos qué hacer, que no sé cómo homogeneizar los diferentes sistemas, cómo avanzar. Y bueno, a mí no me toca tomar la decisión, pero si podemos ayudar creando un foro de interacción, lo haremos con mucho gusto. Así es que bueno, les doy gracias al panel. Ahora sí, damos por terminada la sesión del día de hoy. Los esperamos para continuar la última jornada de esta conferencia hemisférica el día de mañana, aquí mismo a las 8:30 AM, para un coffee y poder empezar a las 9. Muchas gracias a todos.